Igual 46 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Los Ambu de Konoha son la unidad especial de rastreo, reconocimiento y asesinato más elitista y excelente entre las numerosas aldeas ocultas. Sin embargo, al enfrentarse a uno de los Sannin, el señor Frío, Orochimaru, que ha llevado al máximo sus habilidades de escape, ocultamiento y asesinato, parecen bastante insuficientes. Muchos de ellos incluso fueron entrenados personalmente por Orochimaru, y todas sus habilidades se originaron en sus manos. Esta persecución de Orochimaru después de su abandono de Konoha era más como mostrar la propia habilidad leve ante un maestro. Los dos lados ni siquiera estaban en la misma liga. Así, 100 miembros de Ambu lo persiguieron, guiados por Orochimaru, en una gran curva en forma de S a través del País del Fuego. Tras realizar repetidamente movimientos brownianos en lugares como la frontera, el bosque de la hoja, el templo del fuego, la capital del fuego, la ciudad del lenguaje de las flores y el barrio Tanzaku, los Ambu perdieron por completo el rastro de Orochimaru. La unidad de asesinatos no puede permanecer afuera por mucho tiempo. Como es una fuerza en manos del Hokage, estar fuera por un período prolongado dejaría la fuerza del Hokage agotada. Además, aunque siguieran investigando, probablemente no encontrarían nada. Hiruzen Sarutobi comprendió a Orochimaru. Cuando este discípulo intentaba esconderse, pocos en todo el mundo ninja pudieron encontrar, ni siquiera si él, el héroe ninja, tomaba acción personalmente. Pero pocas personas no significaba nadie, entonces, Hiruzen Sarutobi pensó en su otro discípulo, Jiraiya. Si alguien pudiera encontrar a Orochimaru sin ninguna pista, esa persona debe ser Jiraiya. Esto era algo irracional, que ninguna lógica, ciencia ni ninjutsu podía explicar. Probablemente solo podía explicarse por la voluntad de Dios o un vínculo que trasciende lo ordinario. Jiraiya podía caminar literalmente a ciegas y al azar, y aún así terminar en la guarida de la serpiente, teniendo un encuentro íntimo con Orochimaru. Si buscaba intencionalmente, era aún más probable que tuviera un encuentro casual. Hiruzen Sarutobi decidió recordar a Jiraiya. Sin embargo, en cuanto este discípulo problemático regresó, lo atraparon espiando en los baños de mujeres. Alguien gritó Hiruzen Sarutobi. Un miembro de Ambu entró en la oficina al instante usando la técnica de desplazamiento corporal, pero Hiruzen Sarutobi hizo un gesto con la mano y dijo: olvídalo, me encargaré personalmente de esto. Hiruzen Sarutobi se puso su sombrero de Hokage y se dirigió personalmente a la División de Seguridad Pública. Tras presentar la documentación de la prometida y completar los trámites pertinentes, finalmente sacó a Jiraiya de la celda. Mientras caminaban por la calle, comenzaron a conversar. Te llamé de nuevo esta vez por el asunto de Orochimaru, supongo que ya tienes claro lo que pasó. Jiraiya era alto, casi 3 cabezas más alto que Hiruzen Sarutobi. Con casi 1,9 metros de altura, era un hombre corpulento, y caminar con Hiruzen Sarutobi creaba una extraña diferencia de altura. Jiraiya permaneció en silencio y, tras escuchar, dijo: al final he elegido el camino equivocado, no te preocupes, definitivamente lo traeré de vuelta. Hiruzen Sarutobi dijo: solo puedo dejarte este asunto a ti. En el Konoha actual, nadie más puede encontrar su rastro. Hiruzen Sarutobi no mencionó el arresto de Jiraiya. No tenía sentido decir nada. Este discípulo era un adulto. Sermonearlo no había funcionado desde que era niño, así que ¿para qué molestarse ahora? Bueno, principalmente porque él mismo no estaba limpio. También se dedicaba a espiar, por supuesto, estaba principalmente monitoreando los movimientos de los Jinchuriki. Sí, más cierto que el oro puro. Ver mujeres hermosas o baños públicos de vez en cuando era solo una casualidad. El maestro y el discípulo regresaron al edificio Hokage. Jiraiya permaneció sentado, incómodo, con el anciano un rato, como si tuviera espinas en el trasero y quisiera irse. ¿No quieres estar aquí? Actualmente tienes actividad restringida y tu comportamiento está bajo mi supervisión. Te traje porque tienes una misión importante. Así que no puedes andar por Konoha, son 500.000 yo. Transfiéremelo de tu cuenta de ahorros más tarde. En un rato, cena con este anciano. Hiruzen Sarutobi habló sin siquiera levantar la vista, como si tuviera ojos en su frente, sujetando efectivamente a Jiraiya a su silla. Honestamente, antes no había tantos problemas, se quedó Jiraiya. ¿Antes?
Antes, Tsunade te llevó al hospital a golpes, así que, por supuesto, no tuviste que ir a la división de seguridad pública. Hiruzen Sarutobi no pudo evitar replicar. Aquello sí que había salvado por los pelos de la muerte, con fracturas abiertas por todo el cuerpo. Tsunade se había arrodillado en el suelo rogándole que no muriera y lo había cuidado meticulosamente en el hospital durante más de 3 meses antes de que pudiera ponerse de pie. La división de seguridad pública se mostró bastante comprensiva con él, así que lo dejaron pasar. En la división de seguridad pública, como mucho, te encerraron en una celda unos días, pero Tsunade era realmente mortal. Jiraiya. Mientras tanto, la División de Seguridad Pública también publicó un aviso sobre el castigo de Jiraiya en el tablón de anuncios externos de la policía. Los resultados se hicieron públicos, esencialmente indicando que Jiraiya fue tratado de acuerdo con las reglas, y luego el Hokage pagó la fianza y se lo llevó. Sin embargo, aunque se lo llevaron, solo se le condonaron las penas de detención y servicio comunitario. Dado que se condonó la detención, la multa, naturalmente, no podía obviarse. La multa de 500.000 ryo se pagó del propio Hokage-sama. Además, el Hokage era responsable de supervisar a Jiraiya para evitar errores similares, o de lo contrario, podría que rendir cuentas. Además, pedir disculpas a las mujeres que sufrieron angustia mental era imprescindible. Tampoco podía faltar una carta de arrepentimiento. Al pensar en la carta de arrepentimiento, el personal de la División de Seguridad Pública, grande y pequeño, sintió que era increíblemente perverso. Leer eso en público e incluso publicarlo en el Konoha Daily fue simplemente intentar avergonzar a alguien hasta la muerte. Pero claro, esto, desde otra perspectiva, parecía ser un gran factor disuasorio para quienes cometían errores. Si temes la muerte social, no cometas errores. Al haber cometido un error, demuestras que eres un descartado, así que adelante, avergüénzate en público. Después de ser visto una vez, quedarás traumatizado y lo pensarás 2 veces antes de cometer un error la próxima vez. Sí. Jiraiya tuvo suerte. Esta vez, no fue el único que tuvo que escribir una carta de arrepentimiento, leerla en un lugar público lleno de gente y publicarla en el periódico. Las personas que habían avivado las llamas y difundido rumores después del arresto de Jiraiya también se pondrían en fila con él y leerían juntos sus cartas de arrepentimiento. Una multitud se reunió rápidamente frente al tablero de anuncios de la División de Seguridad Pública, discutiendo los resultados del castigo de Jiraiya. Unos minutos más tarde, también se publicaron los resultados del castigo para algunos chismosos, con un anuncio especial para la actividad de la mañana siguiente. El señor Jiraiya, que fue sorprendido espiando en la casa de baños de mujeres, se uniría a esos chismosos para leer cartas de arrepentimiento en la plaza de Konoha, reconociendo sus errores ante todos los aldeanos. Kana y Nana se acercaron, sosteniendo un furisode blanco con estampados florales rosas, y ayudando a Naino a ponérselo. Calzaba unos zapatos finos de tela con suela suave. Disculpen por no gustarle los zapatos ninja ni los zuecos. Era joven y estaba acostumbrada a correr descalza, así que tuvo una inspiración arrepentida e inventó estos zapatos. Se recogió el pelo largo, se puso una flor y un sombrero, completando así su cambio de atuendo. Ino hizo un gesto con la mano. Vamos. Ella iba a salir de compras y estaba llena de anticipación. Porque dentro de poco, Jiraiya iba a leer su carta de arrepentimiento en público en la plaza de Konoha, una figura tan famosa, un evento socialmente humillante, sobre todo porque ella fue quien lo organizó personalmente entre bastidores. Si no lo viera con sus propios ojos, sería una verdadera perla arrojada a los cerdos. Sin embargo, después de que ella y sus 2 secretarias terminaran su paseo y llegaran, se dio cuenta de que realmente había subestimado a Jiraiya. El resentimiento que las mujeres de Konoha sentían hacia este sabio sapo había llegado a tal nivel que el lugar estaba abarrotado. La noticia de que Jiraiya había sido sentenciado a leer una carta de arrepentimiento en la plaza se publicó ayer, y una vez difundida, la plaza de Konoha estaba tan abarrotada que parecía que no cabía más gente. Civiles y ninjas estaban apiñados. Casi todas las mujeres libres de la aldea habían acudido. Ino se protegió los ojos con la mano y chasqueó la lengua. Esta escena es realmente espectacular, debería haber cobrado las entradas si lo hubiera sabido. Claro que cobrar por entradas no podía llamarse cobrar por entradas. Debería llamarse mantener el orden en la plaza Konoha. ¿Cuánto valdría una oportunidad tan excepcional? ¿Tanta gente? Nana y Kana estaban igualmente sorprendidas por el encanto de Jiraiya.
El hecho de que este hombre hubiera sobrevivido hasta el día de hoy y hubiera estado vagando por el exterior todo este tiempo probablemente se debía a que estas mujeres eran un factor ineludible. Señalado por 1000 dedos acusadores, pero aún con vida, había logrado ofender a todas las mujeres de Konoha, desde las de 99 años hasta las que apenas aprendían a caminar. De lo contrario, ¿por qué habría tanta gente? Algunos astutos vendedores ambulantes habían preparado refrescos de cola, cacahuetes, palomitas, helados, dango dulce y pastelitos desde el principio. Los gritos esporádicos de los vendedores ambulantes eran interminables. Tras usar el jutsu de transformación para transformarse en una anciana, el Sandaime, oculto entre la multitud, experimentó personalmente la agitada economía de puesto que había traído su amado discípulo y de repente tuvo una idea. Debería atrapar a este bastardo unas cuantas veces más. En el futuro, un evento como este definitivamente vale la mitad de un festival de verano. Dinero. Todo esto era dinero. Los ojos del Sandaime casi se cegaron al ver tiles de plata. Este modelo puede promoverse. En el futuro, cuando se produzcan crímenes atroces que provoquen gran indignación pública, deben abordarse a ta manera. Jiraiya, o más exactamente, el clon de sombra de Jiraiya, fue escoltado tranquilamente hasta el muro perimetral de las aguas termales. De pie en la pared de las aguas termales, el corazón de Jiraiya no pudo evitar latir con fuerza. Al mirar hacia afuera, había mujeres de todos los tamaños grandes, pequeñas y medianas charlando sin parar, dándole la sensación de estar en un harén. Sus fosas nasales se dilataron y contrajeron visiblemente, y un rubor involuntario de fantasía se apoderó de su rostro, antes incluso de que pudiera hablar. Esto desató la furia de la multitud de mujeres que se encontraba abajo. ¿Qué significa esto? Con esa mirada, ¿qué indecencias estás pensando? A plena luz del día, bajo la atenta mirada del público, al ver el patético estado de su discípulo, el Sandaime agachó la cabeza lo máximo posible, solo para ver a una niña mirándola con curiosidad. Así, la anciana transformada del Sandaime se acercó a la niña. Supo por el color de su cabello que era del clan Yamanaka. Niña, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí sola? La actitud del Sandaime era amable y cordial. Su rostro arrugado irradiaba cercanía. Ino pensó. Solo te miré, ¿por qué viniste? Ino había mirado al Sandaime porque estaba usando el jutsu de transformación. En la percepción de Ino, estos ninjutsu eran todos falsificaciones obvias, que resaltaban entre la multitud tan brillantemente como una bombilla, demasiado llamativa. Ino no sabía la identidad de la persona que estaba usando el jutsu de transformación, por lo que lo ignoró casualmente. Mi papá fue a comprar cosas y esta es mi mamá. Ino tiró de Nana casualmente. Nana. ¿Me he convertido en la madre de la princesa Ino? Este pensamiento la asaltó y comprendió de inmediato la intención de la princesa Ino. Preguntó con naturalidad. ¿Tus piernas y pies ya no son muy móviles, y aún así has venido a ver la emoción? Hiruzen Sarutobi se quedó sin palabras. ¿Acaso creía que era ciego? La niña era claramente virgen, aún no se le había roto el melón, así que ¿de dónde había salido una hija? Y esta mocosa, de solo 4 o 5 años y ya llena de mentiras, ¿a quién intentaba engañar? Pero a decir verdad, el ajustado atuendo de este joven era realmente hermoso, con curvas perfectas. Se preguntó. ¿Será la hija de Inoichi? Su boquita miente sin pestañear. Si no hubiera visto a tantas mujeres y supiera la diferencia, me habría engañado de verdad. Sin embargo, también se maravilló de la vigilancia de Ino. Para tener tanta astucia y cautela a tan corta edad, es una joven formidable. Calculando su edad, debería entrar en la Academia Ninja el año que viene, ¿no? Había un número limitado de ninjas en Konoha. Incluso si no estaba muy familiarizado con ellos, podía llamarlos por su nombre y conocía sus situaciones básicas. Y como el Ino del trío Ino Shikacho y el jefe del escuadrón de análisis de inteligencia, Hiruzen Sarutobi estaba naturalmente familiarizado con Inoichi Yamanaka. Sin embargo, Hiruzen Sarutobi siguió el juego, asintiendo y estando de acuerdo mientras inventaba deliberadamente una razón. Ese maldito Jiraiya, hace años, cuando me estaba bañando en las aguas termales, él era el que me estaba mirando. Tenía tanto miedo que no me atreví a ir a los baños después. ¿Quién iba a pensar que tendría su día? Solo vine a echar un vistazo y a desahogarme. Nana y Kana quedaron atónitas. En realidad, era una víctima mayor. El gusto del señor Jiraiya era realmente extraordinario. Señoritas, Jiraiya finalmente reaccionó, aunque su expresión lasciva no desaparecía. Me equivoqué.
A través de este incidente, me di cuenta profundamente de mi error y reflexioné profundamente. Simplemente no soy humano por haber cometido semejante barbaridad. Les pido disculpas sinceras a todos los presentes. La aparentemente sincera, pero en realidad absurda carta de arrepentimiento, terminó en pocas frases. El Sandaime oyó a Ino murmurar a su lado, esto no es una reflexión en absoluto. ¿Dónde está la reflexión profunda? No he oído ni una sola puntuación. ¿Qué pasó con el reflejo? Dilo. ¿Eso es todo? Sandaime. Él fue quien ayudó a escribir la carta de arrepentimiento de Jiraiya. Anoche, él y Jiraiya habían bebido mucho vino, especialmente Jiraiya. Había estado borracho como un loco durante un rato, cantando y bailando antes de desmayarse. Solo entonces, Hiruzen Sarutobi recordó que la carta de arrepentimiento aún no estaba escrita. Incapaz de despertar a Jiraiya, no tuvo más remedio que tomar la pluma él mismo. Bueno, Hiruzen Sarutobi sintió que la carta de arrepentimiento que escribió era bastante profunda. Basta con mirar cuán sincera y profunda fue su actitud al admitir su culpa. No solo reconoció sus propios problemas, sino que también ofreció una disculpa sincera y una profunda reflexión. En cuanto a su reflexión, no fue una reflexión profunda. Fíjense en lo sincera y seria que fue, ¿no dirían que esta actitud merecía perdón? Este pequeño mocoso se atrevió a decir que la carta de arrepentimiento del digno Okage-sama estaba mal escrita. Aún tenía que justificarse. Esta anciana cree que la carta de arrepentimiento de Jiraiya-sama fue bastante seria, por su aspecto, también ha reconocido sus errores. Realmente cumplió con creces su rol como un ninja de más de 60 años. Aunque le daba tanta vergüenza que podría haber excavado un apartamento de 3 habitaciones en el suelo con los dedos de los pies, no olvidó que estaba usando el jutsu de transformación. Pronunció las palabras esta anciana con perfecta serenidad. Ino curvó su labio, esta persona, que usó el jutsu de transformación para ocultar su verdadera forma, era imposible de identificar, pero era mejor evitar problemas de todos los modos. Tienes razón, abuelita. Respondió Ino con naturalidad, arrastrando a Nana al irse. Mamá, quiero comer dango. Vamos a comprar. Usando una excusa casual para distanciarse del tercer Hokage, Ino compró 3 brochetas de dango. 2 eran para Nana y Kana, a quienes les gustaban los sabores dulces, así que estaban cubiertas de ketchup. A Ino, en cambio, le gustaba el picante, pero el puesto no tenía. Ino mostró algo de desdén, pero el dueño del puesto tenía una solución. Corrieron unos pasos para pedir prestado de un puesto de calamares a la parrilla, con sus salsas picante y dulce. Nana y Kana se quitaron las máscaras y dieron pequeños bocados al dango. Para cuando terminaron uno, el dango de Ino estaba listo. Los dos se quedaron sin palabras respecto al sabor de su princesa Ino. Cielos. Untar salsa de calamar a la parrilla, picante y dulce, sobre un dango de 3 colores. ¿Qué clase de sabor? ¿Esto, realmente puede tener buen sabor? Los dos expresaron profundas dudas. Claro, debe estar delicioso, dijo mientras comía otro, señalando con la brocheta de bambú. Siguiente, calamares a la plancha. Solo después de dejar el puesto de dango y alejarse lo suficiente del tercer Hokage, Ino susurró. Esa vieja abuela acaba de tener un problema. Era un jutsu de transformación de ninja, ¿no lo sintieron ustedes dos hace un momento? ¿Qué? ¿Un jutsu de transformación? Nana y Kana se sorprendieron. Seguro que era algún mocoso de la Academia Ninja que se escabulló para jugar, ¿verdad? Instintivamente pensaron en estudiantes que se saltaban las clases en la Academia Ninja. Este tipo de cosas eran muy comunes en Konoha. Ino pensó un momento y dijo, sí, probablemente. Luego se volvió hacia Nana y Kana. Pero su percepción es muy torpe. Ya les enseñé a percibir las cosas. Ni siquiera notaron un jutsu de transformación desde tan cerca. ¿Cómo podemos compararnos con la princesa Ino? Kana sacó la lengua, con un poco de salsa aún pegada a la comisura de la boca, luciendo tan linda como un gatito. De hecho, simplemente no podemos compararnos con la princesa Ino. Nana también ascendió. La capacidad de percepción de Ino era prácticamente aterradora. Ya se tratara de un clon de sombra, una sustitución, una transformación o cualquier otro ninjutsu, podía detectarlos de un vistazo. Incluso para técnicas como el elemento fuego y el elemento agua, podía presentarlas con antelación, justo cuando comenzaban los sellos manuales, incluso antes de que se completaran.
Esta sorprendente percepción parecía bastante irrazonable, pero en esencia era muy lógica, tan simple como una aplicación inversa de chakra. Así como los pulsos espirituales que vibran a través de los meridianos pueden generar chakra para componer ninjutsu, también puede ocurrir lo opuesto. El ninjutsu puede ser percibido en sentido inverso por los meridianos y luego rastreado hasta el espíritu. Ino le había dado a esta habilidad básica un nombre muy impactante. La técnica de devolver la luz y escuchar. Por fin tenía la onda perfecta. Comparado con sus nombres anteriores, sonaba más a una técnica ninja. Al explicarles este principio a Nana y Kana, Ino usamos el ejemplo de una telaraña. Dijo que cada persona es como una mota de polvo o un pequeño insecto en una telaraña, y que los ninjas son individuos ligeramente más grandes. Cuando un ninja quiere realizar un ninjutsu, en realidad está saltando sobre la telaraña, la cual transmite vibraciones evidentes a través de ella. En ese momento, la persona que actúa como araña puede percibir claramente la información necesaria a través de las vibraciones de la red. Existe un medio en la naturaleza, un medio que puede transmitir el chakra y permitir que el chakra exista externamente. O mejor dicho, un sustrato. Respecto a la existencia de este sustrato, podría ser energía natural, pero también podría no serlo. El argumento lógico de Ino para la existencia de este sustrato se basaba en el jutsu de sustitución. Si el chakra solo pudiera funcionar dentro del cuerpo, entonces el desplazamiento espacial del jutsu de sustitución no podría lograrse. Por lo tanto, un sustrato debe existir en el espacio. La razón por la que pensó que podría ser energía natural, o no, fue por la descripción del clan Otsutsuki en las etapas posteriores del manga. El hecho de que el clan Otsutsuki pudiera cruzar el espacio interestelar para plantar árboles por todo el mundo implicaba dos posibilidades. Si el medio era energía natural, entonces la energía natural debía existir amplia y uniformemente en todo el universo. Esta era la base de los viajes interestelares de los Otsutsuki. Si no era energía natural, era aún más fácil de explicar, debía ser un medio aún más extendido, incluso podría ser la existencia de un campo dentro del espacio. Pero lo que realmente fue no afectó esta capacidad de percepción. La cigarra percibe el viento otoñal incluso antes de moverse. Esto se debe únicamente a que las alas de la cigarra son tan delgadas y sensibles que incluso la más mínima brisa le permite sentir las vibraciones del viento. La capacidad de percepción de Ino era el resultado de su práctica diaria de flexibilizar sus meridianos y entrenarlos. Los cambios en los chakras de otras personas se sentirían a través de los meridianos y se convertirían en vibraciones, produciendo así una sensación de conciencia. La única diferencia era que los meridianos de los ninjas ordinarios eran demasiado toscos y descuidados, lo que hacía que toques tan leves fueran difíciles de detectar. Solo cuando se enfrentaban a una feroz bestia de cola como el zorro demonio de 9 colas, o ninjas poderosos como los 5 Kage, podía sentir la resonancia en sus meridianos cuando esas figuras desataban su poderoso ninjutsu. Sin embargo, la mayoría de las veces, esta resonancia ocurre durante el resplandor final antes de la muerte. Es el eco final que experimenta un ninja cuando se enfrenta a los verdaderamente poderosos. En el sentido tradicional, los ninjas sensoriales son, en su mayoría, ninjas con dones naturales que poseen un poder espiritual puro, no necesariamente poderoso, pero sí puro. Esta representa una sensibilidad que les permite escuchar las vibraciones de los meridianos como si fueran cuerdas, lo que les otorga un rango de percepción más amplio que la gente común. También poseen meridianos suficientes para la detección, y este punto es aún más crucial. El crecimiento de los meridianos de una persona está condicionado por su linaje innato. Es como una persona. Por muy buena que sea su olfato, nunca se comparará con el de un perro o un cerdo, porque su rango fisiológico de recepción es simplemente diferente. Si el espíritu de una persona puede ser entrenado más tarde en la vida, como los ninjas comunes en el escuadrón sensorial o el equipo barrera de Konoha, entonces con un poco de talento y trabajo duro, pueden alcanzar el nivel de un ninja sensorial calificado. Sin embargo, la naturaleza de los meridianos es innata. Al menos hasta Ino, nadie tenía un método para entrenarlos. La ejecución y el uso del ninjutsu por sí solos pueden entrenar pasivamente los meridianos. Pero si este tipo de carece de entrenamiento de enfoque y comprensión de los principios, el resultado podría ser convertir una cuerda de arpa en un alambre de acero grueso y duro. Olvídate de sentir las vibraciones del viento, incluso si un kunai lo golpeara, si el alambre de acero se moviera levemente, se consideraría entrenamiento insuficiente, detección de chakras.
Esta habilidad, que no es inherentemente mágica, varía de persona a persona debido a las diferencias en la sensibilidad de los meridianos. Ino es una de las mejores entre las mejores. Nació en el clan Yamanaka, especializado en la percepción, y específicamente en la familia del líder del clan, donde el ninjutsu sensorial es el más fuerte y el linaje más puro. Si bien la señora Nobuko era un poco menos dotada, su habilidad en el ninjutsu sensorial seguía siendo una de las mejores del clan. Además, creó sus propios métodos de entrenamiento de amasado, estiramiento y agitación para ejercitar sus meridianos, utilizando incluso el método Slipper y Pulse para experimentar cada nota dentro de ellos. Este tipo de talento combinado con su propio trabajo duro le dio un nivel de conocimiento del chakra extremadamente agudo, casi increíble. Por supuesto, confía en la sensibilidad de los propios meridianos, no es la única. El mundo ninja tiene muchos métodos de trampa. Por ejemplo, incluso si la sensibilidad meridiana es insuficiente para percibir esas ondas sutiles, esto no impide que los ojos de algunas personas actúen como amplificadores. Estos ojos pueden amplificar todos los cambios de los chakras en una radio de más de 10 kilómetros. A distancias más cortas, la vibración del chakra desde los meridianos incluso se hace claramente visible. Esto es el Byakugan. Una herramienta de inmensa importancia estratégica que puede hacer que todo el campo de batalla sea transparente. El Ryuga Byakugan esencialmente le da a Konoha un truco de visión unilateral. Los ninjas individuales con el Byakugan pueden no ser poderosos, pero una vez que aparecen en el campo de batalla, son sin duda los enemigos más aterradores. Es como un grupo de ciegos luchando, y de repente uno de ellos recupera la vista y puede ver claramente los movimientos de los demás. En ese momento, incluso si la persona con vista está básicamente débil, puede mantenerse invicta fácilmente. Durante la Tercera Gran Guerra Ninja, se podría decir que el clan Hyuga realizó un servicio excepcionalmente meritorio. La razón por la que se tolera al pájaro enjaulado también es inseparable de tales logros. Los talentos con valor especial siempre pueden recibir un trato especial. La sensibilidad de los meridianos de Nana y Kana era mucho menor que la de Ino, y su fuerza espiritual también era muy inferior. Además, no llevaban mucho tiempo practicando los 3 métodos de chakra que Ino les había enseñado. Además, no eran como Ino, niños en su fase de crecimiento, como globos inflados. Sus cuerpos ya estaban definidos de adentro hacia afuera. Intentar abrirse paso en sus meridianos ahora era, en realidad, una tarea muy difícil. Sigan así, seguro que pueden. Confíen un poco más en ustedes mismos. Después de un tiempo, investigaré más sobre el ninjutsu de detección de nuestra familia. Ino los consoló a ambos, diciendo algo bastante notable en un tono casual, como si el sensing ninjutsu de la familia fuera algo que ella pudiera investigar por capricho. Al llegar a un puesto de calamares a la parrilla, cada uno pedía una porción. Mientras comían, escuchaban las cartas de arrepentimiento de los demás. Las cartas de arrepentimiento de estas personas fueron claramente escritas con mucha más profundidad. Se había dado cuenta de sus errores en las pequeñas habitaciones de la División de Seguridad Pública. Uno a uno, reconocieron con sinceridad el daño y el caos que la difusión de rumores podría causar en la aldea de Konoha, el daño a otros y su propia falta de responsabilidad. También reconocieron los errores en la raíz de sus pensamientos, explicando por qué iniciaron los rumores y cómo surgieron las ideas. Al escuchar cuentos introspecciones por primera vez, la anciana transformada del Sandaime ya estaba aturdida. Efectivamente, en comparación, su propia introspección era realmente insuficiente. El grupo de mujeres de abajo también escuchó atentamente. Fue la primera vez que comprendió clara y explícitamente cómo funciona el proceso mental de una persona y cómo se generan los rumores. La señora Nara sostenía la mano de Nara Shikamaru, escuchando con gran interés. Pensó. Este es un buen método. Lo usaré con ese holgazán más tarde. Debo investigar a fondo su pereza crónica. Entonces, al bajar la vista, vio de inmediato a Nara Shikamaru, a quien sostenía en brazos. Parecía sacado del mismo molde que su padre, incluso sus peinados eran iguales. ¿Por qué no probarlo primero con este niño? Solo tiene 5 años, y aún así está aletargado todo el día, sin energía, sin interés en nada. Si no está tumbado tomando el sol, está tumbado tomando el sol. Hoy lo sacaron de casa a la fuerza. Shikamaru se estremeció instintivamente y vio a Ino comiendo calamares a la parrilla. El niño parecía haber visto a un salvador. Mamá, soy Ino. ¿Ino? ¿Saliste con tu madre? La señora Nara miró hacia donde señalaba Shikamaru y vio a Ino con Nana y Kana.
Pensó. Así que salió sola. En el fondo, desaprobaba por completo el cariño de Inoichi Yamanaka y su esposa. Pensó. ¿Quién malcría así a una niña? Incluso teniendo dos sirvientas siguiéndola. En cuanto a los trajes de las sirvientas, la señora Nara no los juzgó. Después de todo, eran ninjas, y había mucha gente con ropas excéntricas. En Konoha abundaban los atuendos raros, y muchos eran mucho más raros que este. La señora Nara condujo a Shikamaru y le preguntó a Ino. Pequeña Ino, ¿por qué estás afuera sola? ¿Dónde está tu madre? ¿No vino contigo? Siempre voy de compras sola, con mamá no es divertido. A ella le gusta curiosear por las tiendas, y a mí no. Oh, no te he visto en unos días, e Ino está cada vez más bonita. Tía, ¿traes a Shikamaru para que se una a la diversión? Ino ladeó la cabeza y preguntó con intención. Shikamaru es tan perezoso, ¿cómo pudo salir por su propia voluntad? No puede quedarse en casa todos los días sin hacer nada más que tomar el sol. Me da miedo que le salga moho por la pereza, así que lo saqué a pasear, y no, te unes a nosotros. La señora Nara era muy responsable. Como la señora Yamanaka no estaba y no se había ido sola, encontrarse con ella significaba que tenía que asumir al menos cierta responsabilidad por cuidarla. Los clanes Ino Shikacho estaban estrechamente vinculados, lo que se reflejaba no solo en los clanes en general, sino también en los lazos entre sus escuadrones, la amistad entre los miembros del clan y el cariño entre las esposas. La señora Nara tomó la mano de Ino con la otra y guió a los dos pequeños por la plaza, escuchándolos mientras caminaban. Ignoró por completo las protestas de Ino. Puedo caminar sola. Al poco rato, el grupo llegó a un pequeño puesto con el cartel Juegos Ninja, rodeado de una docena de parejas de padres. Vieron a un niño con camisa azul y pantalones cortos negros, con un abanico plegable a la espalda. Su manita regordeta agarró un shuriken y lo lanzó 10 veces seguidas, todas impactando en un poste de madera a 3 metros de distancia, lo que provocó una ovación de los niños. El dueño del puesto, con aspecto de haber sido vencido, tomó un juguete de gatito y se lo dio al niño. Lo felicitó. Señora, su hijo seguramente se convertirá en un gran ninja en el futuro. Ese lanzamiento de shuriken fue asombroso. La señora de la que hablaba el dueño del puesto estaba a un lado, también con un abanico plegable en la espalda. Su cabello negro estaba recogido con delicadeza, sujeto con una horquilla que parecía un pequeño abanico. Aunque el pequeño abanico era de diseño sencillo, como accesorio para el cabello, desprendía un aire de elegancia y dignidad. Dio una palmada y dijo: Sasuke, eres genial. Sasuke, al escuchar el gentil Sasuke, Ino miró con curiosidad a la madre y al hijo. Ella solo podía ver un lado del rostro de la dama, pero ella parecía muy gentil. El rostro de Sasuke era redondo y muy lindo. Al escuchar los elogios de su madre, su rostro se iluminó con una sonrisa alegre, nada que ver con la frialdad del manga. ¿Era Sasuke así de lindo de pequeño? Esa carita hizo que Ino sintiera el impulso de pellizcarlo. Conténganse. Conténganse. Debe ser el destino perverso. Pero es tan lindo que me dan ganas de pellizcarlo. Cielos, ¿cómo puede ser tan lindo? Ino, Shikamaru, ¿quieren intentarlo? Miren, Shikamaru, si caminan sobre esos postes de flor de ciruelo y golpean 10 shurikens, pueden ganar un premio a su elección. Miren ese juego de shoji, qué hermoso es. ¿No lo quieren? Shikamaru se animó al oír shoji. Sabía también que, dado que su madre lo había decidido, solo podía participar y no darse por vencido. Era mejor obedecer. Se subió a los postes de flor de ciruelo. La distancia entre los postes le hizo fruncir el ceño ligeramente. Algunos estaban bastante separados y era necesario saltar para cruzarlos. La altura en sí misma dificultaba el salto. El miedo humano a las alturas se acentuaba en un momento así, constreñiendo las piernas y los pies. Si alguien podía saltar fácilmente más de 2 metros en terreno llano, saltaría 30 centímetros menos una vez en postes de madera altos. Sin embargo, aún podía lograrlo. Shikamaru no tenía miedo a las alturas. Una de sus cosas favoritas en casa era subirse al tejado y tumbarse a tomar el sol. Aunque era pequeño, no era tan hábil en ese aspecto. Su lanzamiento de shurikens era otra historia. De 10 shurikens, 5 dieron en el poste y los otros 5 lo tocaron, pero cayeron al suelo. Después, fue el turno de Ino. Ven, princesa Ino. Nana y Kana animaron a Ino con todas sus fuerzas. Señora Nara. Ya voy. Ino dio un paso, luego dos, subiéndose a los postes con mucha suavidad.
Luego los cruzó con la misma ligereza, todo el proceso lleno de gracia, como una mariposa batiendo sus alas con suavidad, moviéndose elegantemente de un extremo a otro, con un aspecto más relajado que si estuviera paseando. Tras terminar los postes de flor de ciruelo, Ino saltó con suavidad y aterrizó en el suelo. Caminó hacia el punto de lanzamiento y recogió un shuriken de una forma nada ninja, difícil de ver. Sujetó una pequeña hoja del shuriken con el pulgar y el lateral de la articulación del dedo índice, y la lanzó como un dardo. Aporrear. Aunque la postura no era nada ninja y la forma en que aplicaba la fuerza no era exactamente científica, era la forma en que jugaría una persona común. Pero el shuriken en realidad se clavó en el poste de madera, y bastante profundamente. Un shuriken. Una décima parte del progreso completado. En cuanto al segundo shuriken, la técnica de Ino cambió de nuevo. Con un movimiento de su pequeña mano, lanzó el shuriken con una técnica similar a la de lanzar naipes o palillos. Si el lanzamiento anterior era amateur, esta técnica de lanzamiento de naipes o palillos era de nivel profesional. La había practicado específicamente en su vida pasada. ¿Quién no ha tenido un sueño de artes marciales? Cuando los vídeos cortos mostraron a un eunuco de Aster Depot llamado Xiao Ao realizando una versión real del manual del girasol, perforando globos con palillos, golpeándolos con naipes y haciendo clavar directamente en tablas de madera tras ser lanzados, fue realmente impactante. Había seguido el desglose de los vídeos tutoriales y practicado paso a paso durante mucho tiempo antes de aprenderlo, llegando incluso al punto en que podía perforar tableros de espuma dura con palillos de dientes. Ahora, los palillos y las cartas se habían convertido en shurikens. El material había cambiado de pequeños palitos de madera y papel rígido a acero. El peso era al menos equivalente al de una caja de cartas, lo que las hacía pesadas en la mano, y las 4 hojas estaban muy afiladas. Aunque no eran afiladas, eran mucho mejores que el papel. Balanceando sus brazos izquierdo y derecho como si estuviera tocando una cítara, se oyeron 2 golpes sordos. Los shuriken que Sasuke y Shikamaru acababan de lanzar se desprendieron, el primer shuriken de Ino tampoco costó mucho, cayendo al segundo sonido. Pero los 2 shuriken recién lanzados eran excepcionalmente estables. Definitivamente no caerían. Un shuriken se clavó verticalmente en el poste, con una hoja completamente encajada y profundamente incrustada. De no ser por las 2 hojas adyacentes y el centro que la bloqueaba, probablemente se habría clavado aún más. Otro shuriken estaba ligeramente más alto, clavado en un ángulo de 70 grados con respecto al suelo, e igual de profundo. El poste de madera parecía haber sido pateado 2 veces con gran fuerza, e incluso se levantó polvo de su superficie. Este poder, cualquiera entre los espectadores, aunque tuviera un mínimo conocimiento, se asombraba. Los shurikens estaban diseñados para tener trayectorias impredecibles, y era difícil para un ninja lanzar uno con tanta potencia. Incluso para un adulto, con solo un shuriken, varias miradas se posaron en Ino, como si estuvieran viendo un pequeño monstruo. Este poder era demasiado aterrador. Ino curvó ligeramente la comisura de su boca, sintiéndose secretamente orgullosa. Déjame mostrarte el misterioso poder de Doujin. Si en la realidad podía pegar cartas de juego en tablas de madera, incluso cartas con las 4 esquinas arrancadas, entonces no hacía falta decirlo en este mundo ninja. El recuento de células era 3 veces mayor que el de las personas en la Tierra. ¿Tienes algún kunai? Quiero probar uno. Ino realmente quería saber qué tan profundo podía lanzar un kunai. El dueño del puesto secó el sudor y dijo con una sonrisa forzada. Señorita, ¿quiere probar el senbon? Si también puede clavarlo en el poste de madera, le daré 3 regalos. Puedes elegir lo que quieras. La sugerencia del dueño del puesto parecía bondadosa, pero en realidad, su propósito era interrumpir el lanzamiento de shurikens de Ino. Si no se hubieran lanzado todos los 10 shurikens, naturalmente no habría premio. En ese momento, cambiar a senbon parecía ofrecer más regalos, pero la probabilidad de ganarlos era extremadamente baja. Lanzar senbon es mucho más difícil que lanzar shuriken. Estas finas agujas de hierro de 15 centímetros de largo son ligeras como plumas y extremadamente difíciles de controlar. Clavarlas en un poste de madera es aún más difícil. Los senbon se utilizan generalmente para trabajos de precisión, como perforar puntos de acupuntura o bloquear el flujo de los chakras. Muy pocos ninjas los utilizan. ¿Seguro? Ino acercándose a la naturalidad. No le importaban mucho las artimañas del dueño del puesto ni los regalos. Simplemente le parecía bastante divertido.
Los Senbon eran de hecho más desafiantes que los Shuriken. La multitud observó cómo Ino tomaba un Senbon de una manera muy peculiar. Lo sostenía horizontalmente. Maricón. En el momento en que el Senbon dejó su mano, instantáneamente se incrustó en el poste de madera, hundiéndose casi 1 centímetro de profundidad, con la parte expuesta vibrando. Ino levantó 3 dedos hacia el dueño del puesto. Acordamos 3 regalos, entonces elijo yo. Ino miró a su alrededor y eligió 3 peluches. Les dio a Nana y a Kana un cerdito a cada una, mientras que ella eligió una pequeña serpiente verde y gorda para ella y se la colgó del cuello. La señora Nara estaba asombrada por el lanzamiento de Shuriken de Ino. No, debería llamarse lanzamiento puro. Ino, tu técnica de lanzamiento, no parece la de un ninja en absoluto. ¿La practicaste tú mismo? Pero no había oído que Ino practicara cuentos cosas. Normalmente, cuando las damas se reunían a cotillar, lo más frecuente era que a Ino no le gustaban las actividades físicas ni salir. Estaba leyendo, tocando la cítara o admirando las flores. Era la imagen perfecta de una joven criada en un tocador apartado. ¿Quién habría pensado que su habilidad para lanzar sería tan asombrosa? El poder de lanzamiento de un ninja adulto solo estaba en este nivel. Ino dijo casualmente. Es mi primera vez intentándolo también. En realidad no es difícil, solo análisis y práctica específica. El poder es realmente inmenso. Incluso puedo meterle cartas de póker. A Ino no le importó compartir este pequeño talento, ya que no se trataba de una técnica secreta ni de ninjutsu. Puedo lanzar cualquier cosa. Incluso puedo patearlas o golpearlas con los dedos, tengo un montón de trucos. En su vida anterior, había aprendido bastantes habilidades del jefe eunuco. Aunque su cultivo en el manual del girasol no era tan profundo como el del jefe, no se alejaba demasiado, la diferencia no estaba en la potencia, sino en la precisión y la velocidad. En realidad, por supuesto. En la azotea de un edificio de 3 pisos frente a la plaza, un Uchiha de pelo negro y un miembro del clan Yamanaka estaban juntos. Desde su posición privilegiada, había presenciado todas las actuaciones de Sasuke, Shikamaru e Ino. El Uchiha estaba asombrado. ¿Es esta la princesita de tu clan? ¡Qué talento para lanzar, y su técnica parece original! El rostro del hombre de Yamanaka rebosaba orgullo. Ser elogiada y admirada por un Uchiha, experto en el lanzamiento de shurikens, significaba que la princesa Ino era simplemente asombrosa. El Yamanaka dijo. La princesa Ino rara vez practica estas cosas. A menudo la vemos tocar la cítara, y suena muy hermoso, aunque no puedo describirlo bien. El Uchiha dijo. Realmente increíble. El hijo de tu líder de clan también es bastante bueno. No, comparado con tu princesita, él está muy atrás. El Uchiha no era ciego. Podía ver con claridad la técnica de lanzamiento y la fuerza de Ino. En comparación, el joven maestro de su clan se quedaba muy atrás, y ambos tenían la misma edad. Además, Sasuke era un niño que había recibido entrenamiento ninja desde los 3 años, destacando en todos los aspectos. Cuando se trataba de sus propios hijos, Uchiha Fugaku era definitivamente despiadado. Su hijo mayor podía ser llevado al campo de batalla a los 4 años, por lo que su hijo menor naturalmente comenzó el entrenamiento ninja a los 3. No solo eso. Con solo 5 años, Sasuke ya había aprendido su primer elemento fuego del clan. Ninjutsu, capaz de escupir una bola de fuego de aproximadamente 1 zan de diámetro. Su uso de herramientas ninja también fue decente, mostrando el potencial de un genio en cada detalle. Pero la princesita del clan Yamanaka era claramente diferente. Si se trataba de la educación del clan, su técnica de lanzamiento sería la tradicional ninja, no una poco convencional como la de Ino. Eso significaba que debía haberlo descubierto ella misma. Eso fue notable. Este Uchiha tomó un shuriken con naturalidad, descomponiendo mentalmente los detalles del lanzamiento de Ino fotograma a fotograma. Imitó el esfuerzo y, con un golpe sordo, un shuriken se incrustó en el hormigón armado. A pesar de la resistencia del cemento, se hundió 2/3, dejando solo la mitad de la hoja expuesta. El Uchiha se maravilló. ¡Qué método de lanzamiento tan extraordinario! Este poder ya es comparable al de algún ninjutsu. Oye, este es un método de nuestro clan Yamanaka. ¿Te parece apropiado copiarlo así? El Yamanaka a su lado hizo una mueca exagerada y se burló con amargura, aunque no hablaba en serio, ya que el Uchiha lo había aprendido gracias a su propia habilidad para hacer trampa. El Yamanaka dijo. Como mínimo, debería quedar registrado como la técnica de lanzamiento del clan Yamanaka, ¿no?
El Uchiha dijo. Por supuesto, esta es la técnica de lanzamiento de la princesa Ino, y debe llamarse la técnica de lanzamiento estilo Yamanaka Ino. El clan Uchiha era recto y no se aprovecharía de semejante situación. Debía reconocerse el mérito. Esta era la integridad que un clan debía tener. ¿Así está mejor? Hija de Inoichi, este método de lanzamiento es muy poderoso. El Sandaime, entre la multitud, miraba a Ino desde la distancia de vez en cuando. Vio su lanzamiento de herramientas ninja. Ese poder también lo maravilló. Herramientas ninja. Shuriken, kunai y Shisenbon. El manejo de estas armas convencionales podría considerarse una lección crucial para un ninja. En el campo de batalla, para conservar chakra y ganar mayor resistencia, estas herramientas ninja se volvieron más fundamentales y más importantes que el ninjutsu. El colmillo blanco de Konoha fue el más destacado entre ellos. Un hombre, con una única espada corta y un dominio casi artístico de su uso, forjó el feroz título de colmillo blanco de Konoha. Si el colmillo blanco de Konoha no hubiera muerto, Hiruzen Sarutobi no pudo evitar recordar, pero este arrepentimiento era inevitable. Solo pensaba en el futuro. ¿Produciría también el futuro clan Yamanaka un colmillo blanco, un genio que no usaba espada corta, pero cuyo dominio de las herramientas ninja alcanzaba un nivel cercano al Dao? Junto al puesto de juegos ninja, los adorables ojos del pequeño Sasuke rebosaban admiración al mirar a Ino. Eres increíble, casi tan increíble como mi hermano. Soy Sasuke, ¿cómo te llamas? Ino Yamanaka. Soy del clan Yamanaka, se presentó, seguida inmediatamente por un discurso directo. Sasuke, te ves tan lindo. Sasuke se sintió tímido pero realmente respondió cortésmente. Ino, tú también eres muy hermosa. Pero tu técnica de lanzamiento de shuriken es realmente asombrosa, puedes incrustarlos muy profundamente. Ino, ¿podemos practicar shuriken juntos? Si la Ino original del manga escuchara esto, probablemente saltaría de alegría y no podría dormir durante 3 días y 3 noches. Sasuke en realidad la invitó a practicar el lanzamiento de shuriken juntos, desafortunadamente. La Ino actual no era la original, y tenía poco interés en el lanzamiento de shuriken. ¿Acaso su llama azul ya no le atraía? ¿O creía que sus muñecas y brazos eran demasiado delgados y quería que fueran más horribles? ¿O simplemente estaba aburrida y buscaba dolor y problemas en las muñecas? Practicar shuriken estaba descartado, era absolutamente imposible. Sin embargo, no podía decirlo directamente. Sería demasiado cruel romperle el corazón a un Sasuke tan adorable, así que declinó contacto. Lo siento, Sasuke, tengo muchas cosas que hacer, así que quizás no tenga tiempo para practicar shuriken contigo. Sasuke. Siento que ya escuchó esas palabras en alguna parte. Ah, cierto, parece que su hermano mayor suele decirlo con cara de disculpa. Sasuke parpadeó, un rastro de desánimo apareció inevitablemente en sus ojos, pero no pudo evitar preguntar. Ino, ¿en qué estás ocupada? Cerca de allí, Shikamaru también puso los ojos en blanco. Sí, estaba muy ocupada. Ino estaba muy ocupada todos los días tocando la cítara, admirando las flores y leyendo libros. Este estilo de vida divina hacía que incluso un perezoso como él sintiera envidia. Siempre que podía sacar un poco de tiempo de su madre, iba a buscar a Ino. Solo para tumbarse en el jardín de flores, sentarse a la sombra de un árbol y escuchar el tintineo de la cítara, que lo relajaba, a veces podía quedarse medio día. Era mucho más agradable que estar en casa. Ino emitió un murmullo de asentimiento y dijo improvisadamente. Como hija del jefe del clan Yamanaka, tengo muchas cosas que aprender, especialmente a administrar el clan. En el futuro heredaré el clan Yamanaka. Si no tengo habilidades, ¿cómo podría heredar el negocio familiar? Las palabras tenían mucho sentido. Si Shikamaru no supiera lo que Ino hacía en casa todos los días, la habría creído. Sasuke, sin embargo, no lo sabía y parecía asombrado. Ah, Ino es increíble, aprendiendo a dirigir el clan tan joven. En la percepción de Sasuke, que un compañero aprendiera a gestionar un clan era ciertamente una hazaña impresionante. Incluso su querido hermano aún no había comenzado a aprender a gestionar un clan. Ino dijo. Claro que sí, soy muy capaz. ¿Hay peces de colores por allá, eh? ¿Es ese vendedor de peces de colores otra vez? Mamá, vamos a ver los peces de colores. Sasuke miró a su madre. La señora Fugaku sonriendo suavemente, miró a Shikamaru e Ino y luego le dijo a la señora Nara. Como a los niños les gusta, ¿vamos juntos?
Luego, el grupo se dirigió al puesto de peces dorados. Sasuke y Shikamaru se turnaron para romper más de 20 redes de papel. Nana, Kana, ¿quieren intentarlo? Preguntó Ino a sus dos secretarias. Nana y Kana agitaron las manos repetidamente. Aunque realmente querían hacerlo, sintieron que sería un poco vergonzoso recoger peces de colores con dos niños pequeños frente a la señora Fugaku y la señora Nara. Kana preguntó. Princesa Ino, ¿no vas a intentarlo? No, no estoy interesado. Este tipo de jueguito, diseñado específicamente para ingenuos, engaña a cualquiera que lo juegue, siempre. Mientras los peces dorados estén vivos, nadie puede atraparlos con solo fuerza. ¿Qué tipo de papel rojo resistirá sus salpicaduras una vez mojada? Y si uno usara métodos, como algún pequeño ninjutsu, entonces el juego perdería su diversión. ¿Qué sentido tiene tener un índice de éxito del 100% a la hora de pescar peces de colores? Tras sacar el pez dorado, todos terminaron de leer sus cartas de arrepentimiento. Sin embargo, la multitud en la plaza permaneció, rondando los puestos, lo que la hizo muy animada. Tras deambular un rato, los tres niños tenían varios juguetes en sus manos, como molinos de viento, figuras de masa y 9 anillos entrelazados. Mientras Shikamaru seguía mirando hacia abajo, estudiando los anillos, al levantar la vista vio que Ino ya los había desenredado. Shikamaru sentía que su Zi era falso, solo un número. ¿Por qué Ino podía ser más rápido que él? Si Ino supiera su pregunta, sin duda se la diría. Porque estas eran cosas con las que había jugado en su vida anterior. Los 9 anillos enlazados, el camino Waron, la esclusa Luban, y demás. Y no solo eso, incluso los sudokus se resolvían en segundos. Entonces, Shikamaru observó cómo Ino regresó a juntar los anillos, anillo por anillo. Shikamaru, ¿sabes cuál es la manera más rápida de resolver los 9 anillos enlazados? Ino hizo una pregunta aparentemente simple pero difícil de responder. Shikamaru empezó a pensar. Tras ver la técnica de manejo de Ino, ya entendía cómo tocar los 9 anillos enlazados, así que solo faltaba la precisión de la velocidad de las manos, siempre que sea lo suficientemente rápida. Estúpido. Los 9 anillos enlazados. El columpio de Ino hizo un ruido fuerte. La mejor manera de resolver los 9 anillos enlazados es abrir las costuras de los anillos de hierro y sacarlos directamente. Es como resolver un cubo de Rubik o un camino Waron. No hay reglas que te limiten. Simplemente desarma el anillo y saldrá de forma natural. Shikamaru se quedó boquiabierto, luciendo inusualmente tierno. De hecho, se puede hacer así, pero ¿no se rompería el juguete? La mano de Ino palmeó el hombro de Shikamaru. Mientras se logra el objetivo, el proceso no es tan importante. Sasuke tenía la expresión de un pequeño fanático. Ino es increíble, pensar en un método tan genial. MHM. Ino, quiero echar un vistazo al diario de mi hermano, pero cerró el cajón con llave. ¿Significa que puedo abrirlo sin más? Señora Fugaku. Sasuke, ¿cómo puedes tener esos pensamientos? Está mal echar un vistazo al diario de tu hermano, y definitivamente no deberías forzar su candado. Ino miró a Shikamaru, y Shikamaru lo entendió al instante. Aunque era un buen método, pequeño Sasuke, no deberías decirlo delante de tu madre. Este niño todavía es demasiado ingenuo y un poco tonto, Ino pensó. Este Sasuke tan mono es adorable e interesante, muy diferente del tipo genial del manga. Para ser honesto, ella no tenía mucho interés en Naruto y Sasuke del manga original. Esos dos protagonistas eran mucho menos agradables que Kiba, Shikamaru e Ino. Si el clan Uchiha evita el exterminio y Sasuke no tiene que cargar con tanto odio, quizás siempre seguiría siendo un pequeño adorable y tonto. Un poco tonto, pero realmente adorable. Las cosas bellas siempre nos hacen reacciones a verlas desvanecerse. Entonces, el otoño es realmente una estación sentimental, ¿no? Ino no pudo evitar sentir una oleada de compasión. Sasuke estaba tan apegado a su hermano, pero su hermano, Uchiha Itachi, sin importar si había un accidente esta vez, definitivamente no iba a regresar. Presionó su mano sobre el hombro de Sasuke y dijo: todo tiene reglas, pero también hay maneras de romperlas. Sigue adelante, definitivamente puedes. Milímetros, el pequeño Sasuke se movió vigorosamente, decidido a hacer lo que fuera necesario para ver el diario de su hermano. Tomó muy en serio las palabras de Ino.
Algo llamado el yo despertó del silencio sepulcral cuando Uchiha Itachi abrió los ojos, solo para ver una oscura caverna subterránea. Sus recuerdos anteriores fueron como una marea, invadiendo su mente. Había estado escoltando al sobrino del daimyo del país de las aguas termales y solo llevaba medio día fuera de Konoha. No muy lejos de la aldea, estaba emboscado. Una barrera de llamas púrpuras translúcidas se alzó por todos lados, atrapándolo en el centro. Dentro de la barrera, una masa de luz negra como la boca del lobo comenzó a extenderse repentinamente y a penetrarlo, engulléndolo por completo. No reconocí ninguno de estos dos ninjutsu de barrera. Una de ellas era la formación de las 4 llamas violetas, una barrera que utilizaba llamas moldeadas y de alta temperatura para formar muros, atrapando a alguien dentro o sirviendo como defensa inversa. Poseía el poder de aislar a Amaterasu e impedir que diversos estilos, como el elemento madera y el elemento imán, escaparan. Todo lo que tocaba era vaporizado por las llamas púrpuras, sin posibilidad de convertirse en líquido. Esta formación era esencialmente un tipo de Kekkei-Imta formado por 4 personas trabajando en juntas, utilizando ciertos principios de las técnicas de sellado. Sin embargo, debido a que requería la cooperación de varias personas, tenía los inconvenientes de ser difícil de mover y requerir suficiente entrenamiento y coordinación. Esta formación fue un subproducto del segundo Hokage. La investigación de Senju Tobirama sobre el Kekkei-Imta. Su extrema impracticabilidad implicaba que solo podía ser efectivo en entornos específicos. Era casi imposible de aplicar en combate real en el campo de batalla, y los ninjas selladores eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos en zonas de combate tan intensas. En un combate cuerpo a cuerpo, era demasiado inflexible, pero una vez que Uchiha Itachi pisó accidentalmente y la formación se elevó, esta formación Kekkei-Imta, que rivalizaba o incluso superaba a Liberación de Polvo del tercer Tsuchikage, reveló su lado extremadamente poderoso y dominante. Restringió a Uchiha Itachi dentro de un área cuadrada de 6 metros de largo y ancho. No había escapatoria. Tocar la barrera te convertiría instantáneamente en cenizas. Uchiha Itachi sacrificó un shuriken y comprendió esto al instante. No había forma de esquivarlo. La luz negra era capaz de tragarlo todo. Eso fue el Urashi Shinfuin. Esta era una técnica de sellado única dominada solo por la raíz dentro del ambú. Implicaba colocar un sello en el cuerpo del usuario y su activación significaba una muerte segura. Todo el suministro de sangre del usuario nutriría el sello. Al activarse, la sangre rociada formaría el sello, y la poderosa técnica de sellado aislaría a todas las personas y objetos en un amplio espacio circundante. Al alcanzar su límite, comenzaría a desintegrarse en la nada. Un punto infinitamente pequeño, carente del concepto de espacio, pero con masa. Este era un sello irresoluble. Las piernas, el pecho y el abdomen de Uchiha Itachi fueron tragados limpiamente por la luz negra, y luego su visión se oscureció y no supo más. Este era su recuerdo de antes. ¿Estás despierto? Se oyó de repente una voz alegre y aguda, seguida de un rostro pálido y plano que se acercaba. ¡Guau! Es un milagro. Rápido, rápido, ve a decirle a ese tal Obito que la persona que trajo ha despertado. En poco tiempo, un hombre que llevaba una máscara giratoria de un solo ojo apareció abruptamente ante Uchiha Itachi. El hombre enmascarado evaluó a Uchiha Itachi y se acercó con satisfacción. Muy bien, te despertaste más rápido de lo que esperaba. Un Sharingan carmesí se iluminó en la oscuridad, sus 3 tomoe girando ligeramente. La voz de Uchiha Itachi era seca y áspera. ¿Quién eres? Deberías haber escuchado mi nombre. Madara. El hombre enmascarado miró hacia abajo desde arriba, arrogante e imperioso, mientras la luz roja de un Sharingan también se iluminaba en su único ojo. Pero este ojo era aún más rojo, y dentro de él no estaba el patrón de los 3 tomoe, sino una forma mucho más espeluznante. Era el Mangekyō Sharingan. Itachi lo había visto en los ojos de Shisui. Madara. La voz de Uchiha Itachi tenía una calidad ilegible. Era imposible saber si lo creía o no. Solo sentí que ese ojo poseía una atracción inexplicable, lo que le impedía apartar la mirada. 2 hombres, 3 Sharingan, se miraban fijamente. El hombre enmascarado, que decía ser Madara, dijo. Uchiha Itachi, ¿sabes por qué ocurrió tu tragedia? ¿Fue por culpa de la aldea y los Uchiha? No. Todo dolor, todo pecado, es culpa de este mundo. Y para cambiarlo todo, hay que cambiar el mundo mismo. ¿Entiendes? ¿Es solo porque este mundo está mal que ha sufrido tanto dolor?
Estas eran originalmente palabras ilógicas, pero poseían un poder mágico que fue plantado directa y profundamente en el corazón de Uchiha Itachi. Se convirtió en la creencia más fundamental de Uchiha Itachi, bloqueando obstinadamente todas las demás posibilidades. Era, en sí misma, una lógica fabricada a la fuerza en lugar de una verdad razonada. Esto era, de hecho, un dojutsu. Kotoamatsukami. Uchiha Shisui le había confiado uno de sus ojos a Uchiha Itachi, pero Itachi nunca tuvo la oportunidad de usarlo antes de morir. Luego cayó en las manos del hombre enmascarado y se convirtió en el ojo del hombre enmascarado. Así, el hombre enmascarado poseía el dojutsu para cambiar la voluntad de una persona. Uchiha Itachi naturalmente estuvo de acuerdo. El único ojo descubierto del hombre enmascarado derramó lágrimas de sangre, y su visión se volvió algo borrosa. Todo lo que miraba estaba envuelto en una capa negra. En la oscura caverna, estaba casi ciego, pero aún podía ver y sentir objetos en movimiento. Itachi, el genio de la generación más joven del clan Uchiha, realmente impresionante, un dojutsu que tarda 20 años en recuperarse valió la pena. El hombre enmascarado miró a Uchiha Itachi con aprecio y le ofreció una palabra de consuelo. Descansa por ahora. Necesitas recuperar tu salud. Solo entonces podrás ir y cambiar el mundo. Uchiha Itachi preguntó. ¿Por qué me salvaste? El hombre enmascarado dijo. Simplemente me encontré con un joven prometedor, y además, ya soy viejo y necesito un sucesor joven. Los ideales deben transmitirse siempre como una antorcha. En ese mismo momento en Konoha, viendo que era casi mediodía, Ino se despidió de Sasuke y Shikamaru y se dirigió a casa con sus dos secretarias. A mitad de camino, vio a un extraño, un ninja que no era de Konoha y llevaba una diadema, procedente de una aldea oculta y desconocida, un ninja extranjero. ¿Qué estaba pasando? Ino ladeó la cabeza, con la mente llena de ideas. No importaba cuánto la cabecita de Ino aprovechara el truco de su vida anterior, no podía deducir lo que estaba por suceder con solo la visita de un ninja. Después de darle vueltas durante todo el camino a casa, Ino decidió dejar de pensar en ello y se dijo. Le preguntaré al camarada Inoichi cuando llegue a casa. Papá seguro que lo sabrá. Ah, ¿te refieres al ninja de visita? Le preguntaron a Inoichi sobre los forasteros en cuanto cruzó la puerta, y efectivamente lo sabía. Es un enviado de la aldea ninja cangrejo. Debemos tener más cuidado por un tiempo. Vendrán muchos más ninjas de fuera, en unos días, también llegarán ninjas de la aldea oculta de la arena. Estos ninjas tienen temperamentos peculiares, y probablemente nos encontraremos con problemas de orden público, grandes y pequeños. ¿Para qué viene a Konoha? Una vaga posibilidad pareció parpadear en la mente de Ino, pero se escabulló como un pez, desapareciendo sin dejar rastro. Inoichi dijo. Es para los exámenes Chunin, más precisamente, para los exámenes Chunin conjuntos. Los exámenes Chunin normalmente se llevan a cabo dentro de un ninja las propias filas de la aldea. Las aldeas más pequeñas, que carecen de la capacidad para realizar sus propias solicitudes, se afilian a una de las 5 grandes aldeas ninja para realizar los suyos. Estos pueblos internos y ordinarios los exámenes Chunin se llevan a cabo 2 veces al año, una en primavera y otra en otoño. Un examen Chunin estándar se divide en 3 partes. Prueba escrita, aplicación práctica y mando. Estas evalúan, respectivamente, la inteligencia y el conocimiento del ninja, sus habilidades de combate en ninjutsu, taijutsu y genjutsu, y su capacidad de mando para un equipo de 3 personas. Entre estos, la capacidad de mando en equipo es un indicador fundamental. Los exámenes Chunin conjuntos son diferentes. Los exámenes Chunin conjuntos de Konoha se organizan conjuntamente con la aldea oculta de la arena, una de las 5 grandes aldeas, formando un modelo de examen conjunto con Konoha y la arena como eje, rodeados de ninjas más pequeños. Aldea S es un formato de evaluación mundial y a gran escala. El modelo del examen Chunin fue creado por el segundo Hokage y posteriormente se popularizó en todo el mundo ninja. Tras el fin de la tercera gran guerra ninja, Konoha y la arena necesitaban una forma de competencia relativamente pacífica, lo que llevó a la formación de los exámenes Chunin conjuntos, liderados por Konoha y la arena. Comparado con los exámenes Chunin tradicionales, este examen es más bien un espectáculo. ¿Un espectáculo? Exactamente. Ya sea una aldea pequeña o grande, todas presentarán a sus ninjas más destacados para enfrentarse en inteligencia y ninjutsu.
Ino pensó en el contenido de los exámenes Chunin de los cómics. Parecía que en los cómics, en realidad solo se trataba de las dos aldeas principales de Konoha y la arena, junto con lugares como Otogakure, Amegakure, Kusagakure, Takigakure. En cuanto a las otras tres grandes naciones, simplemente no aparecieron. Kumogakure e Iwagakure ni siquiera fueron mencionados, y Kirigakure, ellos simplemente juegan a puertas cerradas por sí mismos. Lugares como la aldea ninja estrella tampoco participó. Si Inoichi no hubiera explicado los exámenes Chunin conjuntos en detalle, Ino no lo habría pensado detenidamente y habría creído intuitivamente que los exámenes Chunin conjuntos involucraban a todos los ninja. Pueblo S. Los exámenes conjuntos Chunin han desarrollado un proceso de evaluación extremadamente maduro, o más bien, un modelo de ejemplo. El primer examen es una guerra de inteligencia, centrada principalmente en un conflicto de información invisible. El proceso del examen se publica posteriormente en formato de texto en varias regiones a través de canales como periódicos. La mayoría de las oportunidades aquí están reservadas para los ninjas más pequeños. Pueblo S. El segundo examen suele ser una prueba de supervivencia, donde los equipos ninja se eliminan entre sí dentro de un límite de tiempo establecido. Entonces, el atractivo de este segundo examen es la emoción del desafío de sobrevivir. Ino pensó al instante en Bear Grylls, supervivencia en la naturaleza y cosas por el estilo, y Noichi asintió y dijo: correcto. Este segundo examen se transmite en vivo por televisión y se difunde ampliamente por todo el mundo ninja. Este también es un escenario importante para los ninja más pequeños. Los pueblos muestran su fuerza. En cuanto a la tercera ronda, la exhibición de la fuerza individual de los ninja, los intensos enfrentamientos, ese es puramente el escenario para Konoha y la arena. Los ninjas destacados pueden ganar una fama inmensa en este escenario, y esa fama se traduce en volumen de misiones. Es un modelo de negocio basado puramente en la economía de los aficionados. La tercera evaluación suele celebrarse en un estadio. Es una competición en vivo, donde dignatarios y nobles observan las actuaciones de los ninjas desde las gradas. Los ninjas con un rendimiento excelente son recordados con naturalidad, por lo que reciben numerosas órdenes de misión. Por ejemplo, si un genin destacado emerge de nuestra Konoha y, tras ascender en los exámenes Chunin, demuestra excelentes habilidades, nuestro volumen de misiones aumentará. Con más misiones, la aldea prospera. De hecho, para ser honestos, la situación de nuestra Konoha ya se considera buena. Con el respaldo de la Tierra del Fuego y habiendo desarrollado su propio entorno comercial, nos hemos liberado en cierta medida de la dependencia de las misiones. Pero para la aldea oculta de la arena, es diferente. Si Konoha perdiera las misiones, la gente, como mucho, viviría un poco más frugalmente. Si la aldea oculta de la arena perdiera las misiones, morirían de hambre. Por lo tanto, en cuanto a los exámenes Chunin conjuntos, la aldea oculta de la arena les da mucha más importancia que Konoha. Después de todo, Konoha quiere prestigio, pero la aldea de la arena lucha por su supervivencia. Este examen Chunin conjunto es el segundo organizado conjuntamente por Konoha y la arena. Los ninjas de la aldea de la arena viven vidas duras. Sus personalidades son despiadadas y feroces, especialmente algunos titiriteros. Sus herramientas son altamente venenosas, y un pequeño paso en falso podría provocar un accidente fatal. Esos venenos, en fin, si sales durante este periodo, ten mucho cuidado. Inoichi le recordó a Ino una vez más, enfatizando particularmente la anomalía entre los ninja que es el titiritero. El clan Yamanaka tiene bastantes registros de titiriteros y es muy consciente de sus fortalezas, así como de sus debilidades. Eino conoció a la perfección las características de combate de los titiriteros. Su astucia, insidia, crueldad y venenos mortales. Al fin y al cabo, la princesa Ino había leído muchos más libros que Inoichi. Las diversas y valiosas colecciones que tenía en casa no le bastaban. Prácticamente había revolucionado toda la biblioteca. Bueno, entonces no saldré estos próximos días. Después de todo, Konoha tiene apenas el tamaño de una pequeña ciudad de condado. Prácticamente se puede ver desde un extremo del pueblo hasta el otro, y de todos modos no hay muchos lugares interesantes para visitar. La mejor manera de evitar el peligro es, por supuesto, mantenerse alejado de él. Sin embargo, Ino estaba bastante interesada en los exámenes Chunin y quería verlos en persona. Papá, cuando se celebren los exámenes Chunin, ¿puedo ir a verlos? Claro que puedes. Afirmó Inoichi de inmediato. Si no te aburre, papá sin duda te llevará a ver los exámenes en vivo. Impresionante.
Ino le dio a Inoichi un abrazo amoroso. Suavemente, suavemente, Inoichi fue arrojado hacia atrás un paso por la fuerza del abrazo de Ino, pensando para sí mismo. Dios mío, la fuerza de Ino. Esto no era precisamente un abrazo amoroso. Parecía más bien como si estuviera intentando enviar a su anciano padre a una tumba temprana. ¡Qué piedad filial! El sonido único de un guzen, como el murmullo del agua fluyendo, se derramaba a través de los campos de flores. Con cada toque de una cuerda, nacía una hermosa nota. En rincones invisibles al ojo humano, una fuerza inexplicable movía discretas motas de polvo. Eran atraídas, a veces repelidas, a veces atraídas, y a veces oscilando violentamente. En un ciclo rítmico de expansión y contracción, realizaban un movimiento browniano errático, chocando entre sí, pero incapaces de liberarse de sus ataduras. El shasa de zapatos rozando la hierba llegó a sus oídos, y mediante la retroalimentación percibida por sus meridianos, la figura de Shikamaru entró en la percepción mental de Ino. Ino, me encontré con algunos ninjas de otras aldeas en mi camino hacia aquí, algo grande definitivamente va a suceder en la aldea. Shikamaru habló con absoluta certeza. La pereza y reticencia de Shikamaru eran en realidad una fachada. Cuando estaba con Ino, era bastante conversador. Incluso si Ino no hablaba, podía hablar durante mucho tiempo con el acompañamiento de la música. ¿Crees que podría ser una guerra? Shikamaru miró a Ino con una cara llena de expectativa. Las manos de Ino no se detuvieron. Mientras tocaba el guzen, dijo. Guerra, eso no es un juego de ninjas. Shikamaru, no habrá guerra. Hay que considerar las condiciones suficientes. Una guerra suele desencadenarse por eventos específicos que sirven como marcadores. Solemos llamar a ese evento una mecha. Hasta donde sabemos, no ha habido ningún acontecimiento tan trascendental, por lo que esta gente no está aquí para la guerra. Ah. El rostro de Shikamaru estaba lleno de admiración. El análisis de Ino es tan brillante como siempre. Realmente no había considerado esas cosas. Shikamaru preguntó humildemente. Entonces, ¿qué quieres decir con condiciones suficientes? Ino dijo. La guerra es el medio definitivo para resolver conflictos entre grupos étnicos y naciones. Cuando la acumulación de contradicciones entre países no puede resolverse por medios culturales, económicos o políticos, recurre a la guerra. Entonces, ¿qué causa las contradicciones entre países? Naturalmente, esa causa es la razón de la guerra. Veo. Pronto, una pieza terminó y ella cambió a otra. Shikamaru se tumbó en el suelo calentado por el sol y le preguntó a Ino con pereza. ¿No te cansas de tocar así sin parar? Ino dijo. Por supuesto que no. No solo no estaba cansada, sino que cuanto más jugaba, más cómoda se sentía. Experimentaba un gran placer, tanto físico como mental. Especialmente al interpretar algunas de las piezas más tradicionales que había recreado, como altas montañas y aguas fluyentes, sintió como si todo su cuerpo se bañara en campos montañosos rebosantes de energía espiritual. Deleitándose con las montañas y las aguas, su alma se sintió purificada. Este guzen estaba en armonía con sus meridianos. El instrumento emitía los sonidos de sus pulsos, y el ritmo estaba sincronizado. Las notas de las manos de Ino también eran las vibraciones de sus meridianos. Shikamaru miró fijamente el cielo azul, el sonido del guzen pareció volverse más silencioso en sus oídos, transformándose en el azul del cielo y las nubes blancas, permitiendo que su alma volara alto y lejos. Le encantaban esos días de ocio. Por desgracia, eran demasiado breves. Justo cuando se sentía satisfecho, un frío empezó a inundar el aire. El sol había cambiado de dirección, y parecía que las nubes del atardecer estaban a punto de extenderse al ocultarse por el oeste. Ino también dejó de tocar y esperó a que las nubes del atardecer llenaran el cielo antes de hacer una pregunta bastante absurda. Dime, ¿por qué en este mundo el sol sale por el este y se pone por el oeste? ¿Y por qué hay luna? Algunos fanfics decían que la luna era producto del sabio de los 6 caminos y su hermano sellando a Kaguya, y la diosa conejo estaba allí arriba. Pero, ¿acaso el sabio de los 6 caminos y su hermano sellaron a Kaguya en la luna en la historia, o la sellaron y formaron la luna? ¿Fue la luna misma un sello? Las nubes del atardecer se dispersaron y Shikamaru se levantó a toda prisa para irse.
Ino hizo que Nana y Kana ordenaran antes de volver a casa. Los ninjas del clan Yamanaka estaban ocupados de nuevo, relevando al equipo de Barbera y al escuadrón de detección para prevenir cualquier incidente de seguridad pública, espionaje o conflicto que pudiera surgir por la llegada de ninjas extranjeros. Inoichi Yamanaka también estaba visiblemente ocupado. Aunque seguía saliendo a trabajar y regresando a casa a la hora de siempre, mostraba signos evidentes de fatiga. Pasó aproximadamente una semana. Una vez que llegaron los representantes ninja de las aldeas principales y secundarias, comenzó oficialmente la reunión sobre los exámenes Chunin conjuntos de este año. La reunión se celebró en la gran sala de conferencias del edificio Okage, presidida por el propio Okage. Tras una intensa discusión, se determinaron los cupos para cada aldea. 63 para Konoha, 38 para la aldea oculta de la arena, 9 para Takigakure, 6 para Amegakure y 3 para la aldea ninja Cangrejo. La disputa por estos cupos llevó varios días. A continuación se realizó la selección de los supervisores del examen. Este era un asunto interno de Konoha, así que las demás aldeas simplemente escucharon. El supervisor jefe era el propio Okage. Para el primer examen, el examinador jefe fue Inoichi Yamanaka, con 30 examinadores asistentes. Para el segundo examen, el examinador jefe fue Inuzu Katsume. Para el tercer examen, el examinador jefe fue Uchiha Fugaku. Tan pronto como terminó la reunión, Ino se enteró por Inoichi Yamanaka de que su padre había sido nombrado examinador jefe del primer examen. También se enteró de los otros dos examinadores. Desconocía quién era Inuzu Katsume, y le sorprendería un poco que a Uchiha Fugaku se le confiara una responsabilidad tan grande. Sin duda, era una buena señal. Konoha podía atacar a los Uchiha con la debida diligencia, pero nunca podrían llevarlos al borde de la muerte. Aún era necesario mostrar alguna que otra muestra de buena voluntad. Papá, felicidades por convertirte en supervisor del examen Chunin. Por favor, asegúrese de darles a los genin una lección profunda e inolvidable. Ino felizmente envolvió sus brazos alrededor del cuello de Inoichi Yamanaka, felicitándolo por asumir el papel de examinador jefe. Inoichi se rió con ganas y dijo: ¿Por qué eres tan travieso? La gente se esforzó mucho para venir al examen, no es que te guarden rencor, solo quieres ver el mundo arder. Inoichi le hizo cosquillas a Ino, y ella rió, pero no intentó esquivarlas. Incluso gritó: Papá, este truco tuyo ya no funciona. ¿Es eso así? Inoichi se esforzó más, pero parecía inútil. Ino ya no tenía tantas cosquillas como antes. Ino estaba orgullosa. HMPH, mi punto vital ha sido entrenado. No funcionará por mucho que me hagas cosquillas. No tengo miedo. Se aferró al cuello de Inoichi y no lo soltó. Inoichi bajó el brazo para sujetar las piernas de Ino, dejándola sentarse en su brazo, y dijo: Menos mal, necesito pensar en el contenido del primer examen. ¿Por qué no me ayudas a pensar en algo, cariño? Habló con naturalidad, sin darse cuenta de cuánto dolor y sufrimiento traerían sus palabras a la memoria de los examinados. La mente de Ino se activó al instante al oír esto. ¿De verdad existía algo tan bueno? Imaginando a esos genin encerrados en la sala de exámenes, rascándose la cabeza confundida, atormentados por diversas preguntas, y al darse cuenta de que ella sería la que causaría ese tormento, sus ojos azul celeste brillaron con la intensidad del día. Ino volvió a preguntar para confirmar: Papá, ¿hablas en serio? Por supuesto, como examinadora del primer examen escrito de los exámenes Chunin, seleccionar, editar y revisar las preguntas del examen es, naturalmente, parte de mi trabajo. Y no, mira lo ocupada que he estado últimamente. Ni siquiera he logrado bajar de peso, así que te encarga a la tarea de recopilar las preguntas del examen. No me decepciones. Inoichi Yamanaka le revolvió el cabello a Ino con una actitud sincera. Después de todo, ya sea que él mismo hiciera la edición de la pregunta o que su hija lo hiciera, no había mucha diferencia. A él tampoco le preocupaba ningún problema. No tendría que revisar todo lo que ella creara. Y, al final, no tendría que presentarlo todo al Okage-sama para su aprobación antes de finalizarlo. Además, editar solicitudes era una tarea aburridísima. Seleccionar, reorganizar y calcular de una pila de exámenes aburridos era un auténtico rollo. En comparación, prefería presionar la cabeza de un espía y extraerle sus recuerdos 100 veces. Observar esos recuerdos era mucho más interesante, como ver una serie de televisión sin parar. Y. Su hija estaba interesada, y no quedó completamente abrumada por esta sorpresa.
En su vida anterior, había estado presentando solicitudes hasta el final, siempre en la sala de solicitudes, haciendo las solicitudes de los demás, estando atormentada por los demás. ¿Quién hubiera pensado que en esta vida, tendría la suerte de ser quien les planteara las preguntas? Y no pensó. Madre mía, ya verás cómo los aso. Ya había pensado en una pregunta para atormentar a la gente. 1. La respuesta a esta pregunta es A, B, B, C, C, D, D. 2. La respuesta a la quinta pregunta se deriva de un acertijo de lógica que circuló ampliamente en línea en su vida anterior. La pregunta no era particularmente difícil, pero sí muy desafiante. Si esta pregunta se coloca al principio para filtrar a la gente, entonces, Ino demostró usar esta pregunta como un trampolín, reemplazando directamente la pequeña prueba que vio en el manga, donde la placa de la sala de solicitudes del tercer piso se trasladaba al segundo piso usando genjutsu, haciendo que la gente pensara que era la sala de solicitudes del tercer piso. De hecho, quienes no lograban encontrar y entrar a la sala de solicitudes, naturalmente, fracasaban, pero en cuanto surgió esta idea, la descartó de inmediato. No, no, esos genin del manga eran tan tontos que ni siquiera podían distinguir entre el segundo y el tercer piso. Su razonamiento lógico era lamentable. Si usáramos esta pregunta como portero, papá probablemente estaría esperando solo en la sala de solicitudes. Para este tipo de pregunta, a excepción de unos pocos ninjas de alto coeficiente intelectual como Shikamaru, todos los demás probablemente quedarían sin idea. La dificultad era demasiado alta. Pensemos, si lo ponemos al final, parece perder su propósito. Mientras tanto, Inoichi Yamanaka no tenía ni idea de cuánto había estado pensando en su hija en tan solo unos instantes. Continuó prometiéndoles. Todos los materiales que necesites, incluyendo exámenes escolares, exámenes escritos anteriores de los exámenes Chunin, libros de ejercicios, puedo conseguírtelo todo. Ino dijo con una expresión seria. Definitivamente necesitaré todos esos. Y papá, tienes que decirme el contenido del primer examen. Lo haré, claro que te lo diré. Si no, ¿cómo prepararías el examen? Ino, esfuérzate. Si te va bien, puede que yo también me encargue de los futuros exámenes Chunin. No te preocupes, déjamelo a mí. Ino se dio una palmadita en el pecho en señal de seguridad. MHM. Inoichi Yamanaka se mostró con una expresión cariñosa, sabiendo que su pequeño querido era confiable. No tenía dudas sobre las habilidades de Ino en esta área. Las preguntas que se le ocurrieron la última vez para la entrevista de secretaria fueron muy impresionantes, superando ampliamente sus propias habilidades como padre. Después, Inoichi realmente le trajo a Ino los exámenes escritos de todos los exámenes anteriores, así como también los exámenes de la Academia Ninja. Luego se convirtió en un gerente que no intervenía, simplemente le preguntaba a Ino todas las noches después de la cena qué preguntas había pensado y les daba un vistazo rápido. Ino le planteó a Inoichi la pregunta de investigación criminal de su vida anterior, e Inoichi se quedó perplejo al instante. A primera vista, la pregunta parecía la de un perro intentando morder a un erizo. No había por dónde empezar. Él y su esposa le dieron vueltas durante todo el camino a la cama antes de encontrar finalmente una pista. La clave a esta pregunta está en la décima subpregunta. La información allí es la más clara. Luego, trabajando hacia atrás desde la décima pregunta, tienes que... ¿Cómo demonios se le ocurrió a nuestra hija algo así? ¡Qué pregunta tan rara! La señora Yamanaka ya había dejado de luchar. Inoichi bromeó. Nuestra hija se parece a su madre, esa inteligencia. Querida, esto es lo que llaman el alumno que supera al maestro, no es que la inteligencia de nuestra hija sea algo nuevo. ¿Crees que podría estar relacionado con ese método de entrenamiento mental que ha estado practicando? Probablemente. Yo también lo intenté. El primer paso requiere olvidar números para obtener números. Es increíblemente difícil. Ese método fundamental, que parte de la suma, la resta, la multiplicación y la división para construir un sistema matemático meticuloso y riguroso, ni siquiera pude dar el primer paso. Nunca pude librarme de la interferencia de los números. Inoichi. ¿Sabes? Nuestra hija no tendrá la edad suficiente para asistir a la Academia Ninja el año que viene, pero sus habilidades ya superan con creces las de un ninja común, ya sea en los 3 jutsu básicos o en el conocimiento de los libros que se enseñan en la Academia Ninja, o bien está por detrás de su comprensión del sistema de chakras, o bien ya lo conoce muy bien.
Tener una hija genio también trae sus propios problemas. Por ejemplo, la cuestión de si debería asistir a la Academia Ninja. Sin duda, la Academia Ninja difícilmente podría enseñarle nada a Ino. Perder el tiempo allí sería como desperdiciar su vida. Inoichi pensó por un momento y dijo: encontremos algo de tiempo para preguntarle a Ino sobre esto, mmm. Cuando se mencionó el tema de la educación, la señora Yamanaka no podía dejar de pensar en ello. Así que, a la mañana siguiente, le preguntó a Ino. ¿Eh? ¿La Academia Ninja? Ino no dudó mucho. Iré, claro que iré. No es que estar en la escuela me afecta en nada. Tampoco será una pérdida de tiempo. Creo que está bien. Podría desarrollarse pacíficamente durante 6 años en el refugio de la Academia Ninja, o incluso repetir cursos si fuera necesario. ¿Para qué esforzarse desesperadamente por convertirse en genin y embarcarse en misiones peligrosas? El clan Yamanaka no le faltaba comida, ni necesitaban que aceptara misiones a tan temprana edad. Escolta, asesinato, espionaje, rastreo, reconocimiento, búsqueda de personas, búsqueda de objetos. Inoichi Yamanaka y Nobuko Yamanaka intercambiaron una mirada. Parecía que el clan Yamanaka no produciría el tipo de genio de graduación temprana a pesar de que su hija estaba cualificada como Kakashi Atake, quien había presentado el examen de graduación incluso antes de matricularse, obteniendo un genin protector de frente y un número de registro ninja formal a la edad de 5 años. De hecho, si Ino estuviera dispuesta, incluso podría alcanzar los exámenes conjuntos de Chunin de este año y obtener sin problemas el estatus de Chunin. Esto sería un año antes que Kakashi Atake. Incluso, si Ino estuviera dispuesta, después de obtener el estatus de Chunin, con un poco de maniobra, podría convertirse directamente en la Jonin más joven de Konoha. Solo calculando en llama azul, un ninjutsu similar a un límite de línea de sangre, sería suficiente para que Ino tuviera un lugar entre los Jonin de Konoha. Sin mencionar que Ino poseía más que solo la llama azul. La llama azul era simplemente una naturaleza que no había alcanzado su límite. También era el fuego entre los 5 tonos de los meridianos. También existían el agua, la madera, la tierra y el metal. Inoichi Yamanaka y su esposa, se familiarizaron con las teorías de Ino, lo comprendieron con naturalidad. Para Ino, dominar una significaba dominarlas todas. Teniendo la fuerza de un Jonin, siempre que pudiera demostrar que poseía la estrategia y el liderazgo de un Jonin, se convertiría en uno. Desafortunadamente, Ino no estaba dispuesta. Entonces ve a la Academia Ninja. Eso tampoco está mal. Deberías jugar más con gente de tu edad. Inoichi Yamanaka la adoraba, acariciando el cabello de Ino. Aunque sentí un poco de arrepentimiento, también lo comprendía. Eran tiempos de paz, y el clan Yamanaka no necesitaba un genio tan destacado. Dejaría que su hija se convirtiera en Jonin o Chunin, sin duda honraría a los ancestros, pero si tenía que salir en misiones, el peligro acecharía por todas partes. Y no podía distinguir claramente entre lo importante y lo que no, sin dejarse abrumar por etiquetas emocionales y románticas como convertirse en ninja, lo que le ahorraba muchos problemas, aunque Inoichi Yamanaka había imaginado a su hija progresando rápidamente, convirtiéndose en genin a los 5 años, luego en chunin y luego en jonin un año después, con todos a su alrededor observando con envidia y celos, llenos de elogios para el genio de la familia Yamanaka. Pero eso era solo una fantasía. Hay que saber distinguir entre fantasía y realidad. Nobuko Yamanaka dijo. Es cierto, Ino es demasiado callada. Debería interactuar más con sus compañeros de la escuela, y, convenientemente, no necesita aprender nada. Debería valorar su tiempo en la escuela. Si no, después de graduarse, estará ocupada con sus asuntos y no tendrá la oportunidad de experimentar esa felicidad. Inoichi Yamanaka asintió con ambas manos y ambos pies. Sí, mi esposa tiene razón. Al ver que se hacía tarde, Inoichi Yamanaka se levantó y se puso su abrigo. Al llegar a la puerta, recordó algo y se giró para decirle a Ino. No hay prisa con los exámenes, Ino, tómate tu tiempo, no te esfuerces demasiado. Eres tan pequeña que papá te quiere mucho. No te preocupes, papá, ni siquiera me pides una misión, pero quieres que trabaje duro. ¿Cómo es posible? Ino arrugó la nariz y le dio a Inoichi Yamanaka un Byakugan. Inoichi Yamanaka tosió secamente. Ino, esta es una misión solicitada y asignada personalmente por Inoichi Yamanaka, el líder de Konoha. Escuadrón de Análisis de Inteligencia y el supervisor jefe de la primera etapa de los exámenes Chunin conjuntos entre Konoha y Suna. Por favor, tómenlo en serio.
Respecto a esta misión, la registraré con un rango C para ustedes. Inoichi Yamanaka, el jefe del escuadrón de análisis de inteligencia y supervisor jefe de la primera etapa de los exámenes conjuntos de Chunin entre Konoha y Suna, parecía serio. Antes de irse, jugó un juego de rol de solicitud de misión con Ino, lo que le dio a todo el asunto un sentido de ritual. Ino dijo en voz alta. Misión garantizada, pero ¿cuánto cuesta una misión de rango C? Solo soy una niña, papi, no me engañes. Ino estaba muy interesada en la recompensa. No le faltaba dinero para gastar, pero no tenía dinero en las manos. Si quería algo, podía acudir a su madre, a su padre o simplemente pedirle a Nana o Kana que se encargaran de ello. Como princesa Ino del clan Yamanaka, siempre que sus peticiones no fueran excesivas, el clan las cumpliría incondicionalmente. Pero no significaba no, era tan pobre que ni siquiera tenía un solo ryo en el bolsillo. La señora Yamanaka también miró a Inoichi Yamanaka, con una pizca de diversión en sus ojos amables. Así es, no puedes intimidar a nuestra hija, dinos, ¿cuánto piensas darle a Ino como recompensa de la misión? Creo que 20.000 ryo estaría bien. Para una misión de rango C, no es ni mucho ni poco. Mi esposa es sabia. Mientras Inoichi Yamanaka decía mi esposa es sabia, su corazón sangraba. Nobuko debía haberlo hecho a propósito. De lo contrario, ¿cómo habría podido determinar con la cifra exacta de 20.000 ríos? Su asignación mensual era de poco más de 20.000 ríos. Si hubiera entregado ese dinero, probablemente sus bolsillos estarían más limpios que su cara. Está bien, Ino. ¿Completa bien mi solicitud? Después de decirle eso a Ino, Inoichi Yamanaka desapareció usando la técnica de parpadeo corporal. Tan pronto como Inoichi Yamanaka se fue, Nobuko Yamanaka se echó a reír y le dijo a Ino. Mira a tu padre, corriendo tan rápido, por miedo a decir más. En realidad iba a decir que aumentaría su asignación este mes, pero se perdió. Ino contó con los dedos. Papá me da 20.000, y luego le das un pequeño aumento. Al menos la pérdida es un poco menor. Ino, ¿has pensado qué quieres hacer con estos 20.000 ryo? Aún no lo he decidido. Te lo diré cuando lo haga. Ino llevó los exámenes anteriores de la Academia Ninja, los materiales de evaluación de Chunin de la aldea y los exámenes conjuntos de Chunin a su antiguo lugar y comenzó a investigarlos. En general, las preguntas del examen se dividieron en conocimiento ninja, contenido de sentido común para ninjas, así como análisis de trayectoria para el lanzamiento de shuriken, colocación y desarme de trampas, descifrado de códigos, etc. El contenido del primer examen conjunto fue muy similar al del manga. En cambio, la parte escrita de la evaluación Chunin ordinaria tenía mucho más contenido. Desde la teoría básica hasta las preguntas de ensayo, los acertijos de lógica y las preguntas de análisis, no faltó nada y la profundidad técnica fue mucho mayor. Ino reflexionó mientras hojeaba el libro, marcando y resaltando algunas de las preguntas e ideas que se le ocurrieron, así como también algunos temas de examen interesantes que vio. Una vez que tuvo prácticamente preparadas las diversas preguntas que podrían usarse, comenzó a diseñar la prueba escrita, cuyo núcleo era esencialmente una pieza publicitaria. Durante el proceso, debías mantener la tensión y el suspenso, reflejando el talento de un ninja para el análisis de inteligencia y el robo, y algunas habilidades aún más básicas. Entonces, la primera etapa del filtrado de los ninjas comenzará con la sala de exámenes. Si ni siquiera pueden encontrar la sala, sería demasiado patético. Olvídalo, sigamos con su forma original para esto. Si lo cambio y más de la mitad de los genin no pueden encontrar el aula, entonces no tendría sentido la primera etapa. La configuración original implicaba usar genjutsu en un aula determinada en el segundo piso del edificio para crear una ilusión, haciendo que la gente viera el número de habitación equivocado, aunque dejando intencionalmente suficientes fallas. El defecto más obvio era que la sala de solicitudes estaba en el tercer piso, no en el segundo. Si uno lo pensaba un poco, se darían cuenta. Pero en realidad, durante este período específico previo a un examen, los candidatos tienden a pasar por alto este defecto debido al nerviosismo y la ansiedad. Esta dolencia común es universal. Pon a prueba la fortaleza psicológica de un ninja. Quienes pueden deducir la verdad desde el principio se destacan naturalmente en términos de calidad psicológica. El siguiente fallo fue el genjutsu en sí. Había 6 aulas en el mismo piso, cada una con su propio número de habitación independiente, pero solo una sala de solicitudes había sido manipulada.
Ser capaz de notar esto en medio de una tensión y ansiedad extremas refleja las habilidades de observación de un ninja. Además, pone a prueba la percepción que tiene un ninja del genjutsu en sí, podría llamarse una pregunta, 3 pruebas. Sin embargo, si sigo el método del manga al pie de la letra y pongo a la gente bloqueando la puerta, parece perder su propósito de filtrar a la gente. En cuanto un ninja lo descubre y anuncia la respuesta, no se elimina a todo un grupo, y en el manga, esta prueba realmente no parecía tener mucho significado, aparte de dejar que alguien se presuma. Parecía más bien una broma, ¿y cuál es su propósito? Preguntó Ino, perpleja, pensando. ¿Será solo para darles a algunos ninjas la oportunidad de destacar y hacerse notar, para que se les pueda prestar atención durante el examen escrito? ¿Como para evaluar su calidad primero y tener una idea general? Aún así, me pareció demasiado crudo. Aunque no se cambie la estructura principal, se deben ajustar los detalles para que sea más fluido. Después de todo, se trata de un espectáculo en vivo a gran escala del mundo ninja, no, son los exámenes conjuntos Chunin del mundo ninja, de talla mundial. En términos generales, involucra a la mitad de las fuerzas ninja y es un gran evento visto por gente de todo el mundo, si no se refina un poco, sería un perjuicio para un público tan numeroso. Los cambios refinados de Ino no fueron importantes, pero hicieron que todo el proceso fuera más fluido, más perfecto y más interesante. El genjutsu del segundo piso se mantendría, pero tras entrar en la sala de exámenes, tendrían que esperar. Quienes entrarán en la sala equivocada se retrasarían media hora antes de poder acceder a la sala de solicitudes reales. Este sería el precio por hacer un juicio equivocado. En esta etapa, se separarían dos niveles de personas, lo que crearía un marcado contraste. Además, quienes ingresaran tarde a la sala de examen no recibirían las indicaciones del examen. Quienes ingresaran correctamente al examen obtendrían la ventaja de ser pioneros, ya que aprenderían ciertas reglas de inteligencia y del examen. Sin embargo, quienes ingresarán después tendrían que descifrarlas por sí mismos, lo que naturalmente crea una dinámica de recopilación de inteligencia y contrainteligencia. De esta manera, los no calificados serán eliminados, cumpliendo a la perfección las expectativas para el primer examen escrito. Perfecto. Este pequeño cambio, dirigido a la fase previa al examen, fue inofensivo. Básicamente, Ino estaba arreglando algo que le parecía desagradable. El examen en sí era el contenido serio. El formato del examen constaba de 10 preguntas de 100 puntos, utilizando un modelo de deducción de puntos. Para Ino, la parte difícil de escribir fue la sección de descifrado de códigos, que no entendía. Le dejo los códigos a papá. El resto de las preguntas son bastante fáciles, para el nivel de dificultad, las inventará en el momento. Después de todo, la mayoría de lo que parecen problemas de ninjutsu o tácticas son básicamente problemas de matemáticas, geografía general, etc. Esos ya los conozco. Para Ino, el volumen de estos exámenes realmente no era mucho. Los exámenes que tenía que estudiar en un solo día en su vida anterior eran al menos el doble de horribles, sin mencionar la cantidad de preguntas. Ino consideró fácilmente un banco de preguntas para cada tipo de problema en función de la dificultad del examen anterior. Para cada tipo de pregunta, seleccionó problemas donde el nivel de conocimiento requerido fluctuaba aproximadamente un 20% por encima o por debajo del nivel base. Todas estas preguntas provenían de exámenes de aldea anteriores. Algunas categorías tenían más de 10 preguntas, mientras que otras tenían tan solo 2 o 3. Tan pronto como Inoichi Yamanaka regresó, Ino no podía esperar para informarle los resultados de su trabajo. Repasó todo, desde los pequeños detalles previos al examen hasta la finalización del banco de preguntas de referencia y la comprensión general del nivel de dificultad. Papá, el resto depende de ti. Si la dificultad de las preguntas es adecuada y si conviene ajustarla. Además, no sé cómo hacer los códigos, así que tendrás que crear esas preguntas tú mismo. ¿Tan rápido? La velocidad de trabajo de Ino superó ampliamente las expectativas de Inoichi Yamanaka. Ino presumió diciendo: es por mi seriedad en el trabajo. Vale totalmente la pena pagar por tu misión de rango C. Si solo estuviera holgazaneando, te habría terminado las preguntas en una hora. ¿Qué importancia podía tener? Si no se consideraba el nivel de los candidatos, las preguntas se resolverían en minutos. En cuanto a si los candidatos sentían que podían resolverlas, no le preocupaba. Inoichi Yamanaka primero hojeó el banco de preguntas de referencia.
Sin embargo, como persona con experiencia, al revisarlas, tuvo algunas ideas erróneas. Subestimó la dificultad de los problemas. Realmente no podía ver la diferencia entre las fluctuaciones ascendentes y descendentes en la dificultad que Ino mencionó. Después de todo, él no era alguien que hubiera sido probado por exámenes durante mucho tiempo. Él simplemente pensó que cualquiera de las preguntas allí podría usarse como pregunta de examen. Sin embargo, la configuración previa al examen hizo que los ojos de Inoichi se iluminaran, e inmediatamente tomó una decisión. Sí, este cambio es bueno. Es mucho más interesante que durante los primeros exámenes conjuntos. Separar a los genios de los mediocres para crear un fuerte contraste y dejar una primera impresión profunda es muy bueno, muy bueno. Simplemente maneja las preguntas del examen escrito como creas conveniente. Lo mejor es hacer 3 niveles, y luego dejaré que el Hokage decida. Inoichi Yamanaka, de hecho, aprobaba mucho la forma de hacer las cosas de Ino, especialmente la preparación de 3 niveles, difícil, moderado y fácil, para que él eligiera. Esto era algo en lo que no había pensado antes. Incluso si lo hubiera hecho él mismo, se habría limitado a preparar un solo examen y no habría pensado en bancos de preguntas de referencia ni en fluctuaciones de dificultad. Inoichi preguntó nuevamente. Ino, ¿cómo planeas manejar las reglas de deducción de puntos durante el examen escrito? Eso depende de la pregunta. Se divide en varios escenarios. Uno es cuando alguien sabe cómo hacerlo y escribe con la cabeza gacha. Esos, por supuesto, no pierden puntos. Porque el conocimiento en sí mismo también es una habilidad extremadamente básica para un ninja. Otra es cuando alguien no sabe y roba las respuestas de otros haciendo trampa. Si consigue la respuesta sin que el objetivo lo sepa, el ladrón no pierde puntos, y el objetivo pierde 10. Si el objetivo lo atrapa, pierde 20 puntos. Si el objetivo no responde correctamente, gana 5 puntos. Transmitir con éxito una respuesta a un compañero suma 10 puntos. Si la transmisión es descubierta o interceptada, se descuentan 10 puntos. Si la puntuación del examen es inferior a 30 puntos dentro del tiempo programado, queda eliminado. Por supuesto, este límite de puntuación se puede establecer mediante monitoreo en tiempo real. Por ejemplo, si la mitad de los examinados superan los 60, lo establecemos más alto. Si más de la mitad tienen evaluación negativa, lo establecemos más bajo, para asegurar que el número deseado de personas apruebe el primer examen. En resumen, este primer examen escrito es una prueba de conocimiento ninja. Una confrontación exhaustiva que involucra las reservas de conocimiento propias de un ninja, así como su capacidad para adquirir inteligencia, antiespionaje, interceptar información y transmitirla. También corrige el error observado en los cuartos exámenes conjuntos de Chunin, donde Naruto permitió a pesar de entregar una hoja en blanco. Si un ninja puede aprobar el examen escrito con estas habilidades integrales, entonces son unos ninjas calificados. ¿No dijimos antes que la gente se divida en 2 grupos? El primer grupo aprende las reglas antes porque entra primero a la sala de exámenes. Inoichi Yamanaka escuchaba y observaba, simulando mentalmente la escena del examen. Esta guerra de inteligencia sin sangre era mucho más intensa que los exámenes Chunin conjuntos anteriores, como un trueno en un lugar silencioso. La tortura mental y el agotamiento bastarían para drenar una enorme cantidad de energía de los examinados en un solo examen. Inoichi Yamanaka dijo. Así, los destacados que llegan un paso antes aprenden las reglas, mientras que los que llegan después tienen que comprenderlas por sí mismos. Ino dijo. Cierto, aunque este grupo está destinado a ser eliminado, es inevitable que algunos buenos se pierdan. Este mecanismo es equivalente a buscar lagunas. Si se dan cuenta de dónde está el problema y aprenderán las reglas de este examen, demostrarán que son capaces de aprobar. Deberíamos darles esa oportunidad. La razón de este diseño fue que el drama del contraataque de un perdedor es mucho más interesante que la nobleza del talento innato y los linajes. Este cliché se había demostrado ampliamente en la vida anterior de Ino. Mientras este modelo se replicara, una vez publicados los informes escritos serializados del primer examen, sin duda se convertirían en un éxito, incluso más que antes. Inoichi Yamanaka sacó un trozo de papel y lo extendió en el suelo. Luego, con un lápiz que llevaba consigo, dibujó un diagrama sencillo de la sala de exámenes. Ino, vamos, simulemos la escena del examen.
Primero, los examinandos descubrirán la ubicación de la sala de solicitudes en el pasillo, y luego se encontrarán con una trampa de ilusión en el segundo piso, como quienes no puedan identificarla quedarán atrapados dentro, el interior y el exterior estarán aislados. Los recién llegados no sabrán de los que están dentro, y estos no serán alertados por los recién llegados, así que... Aquí debería añadirse un diseño. Quienes se despiertan tienen derecho a salir, pero solo pueden hacerlo por otra puerta. Déjame pensar, restar puntos. La puntuación total es 100. Deberían tener 20 puntos de descuento al principio para entrar al aula y competir con el primer grupo. O podría optar por regresar y esperar para entrar al aula con el segundo grupo. Así entrará con la puntuación total. Impresionante. Como era de esperar del jefe de la clase de análisis de inteligencia, este movimiento es demasiado sucio. Ino le dio a Inoichi Yamanaka un pulgar hacia arriba. Inoichi Yamanaka se quedó sin palabras. Era claramente un cumplido, pero le resultaba incómodo. Se aclaró la garganta y dijo: está bien, como sus habilidades son ligeramente inferiores, es natural añadir una prueba de naturaleza humana. El primer examen es en modo escuadrón, así que cada decisión es una decisión de escuadrón. La elección entre empezar con una deducción de 20 puntos o retirarse basta para comprobar la cohesión de un escuadrón ninja. Elegir 80 puntos para seguir el ritmo del primer grupo o 100 puntos para el segundo. ¿Podrán unificarse las opiniones del equipo? Y podrán asumir el coste del fracaso. Este mundo es un poco injusto. Un genio ninja como Kakashi puede ser un lobo solitario, realizando sus propias misiones, ganando su propio dinero y gastándolo para sí mismo. No necesita un escuadrón en absoluto. Incluso si está en un equipo, no necesita pensar mucho en la cohesión, la cooperación ni la coordinación del equipo. Su fuerza es suficiente para cargar fácilmente a 2 personas y volar. Pero un escuadrón débil solo puede confiar en la confianza, la cohesión y la cooperación tácita entre compañeros de equipo, de lo contrario, morirán. Dejar la elección de la naturaleza humana a los escuadrones más débiles es casi oportuno, pero también un tipo de amabilidad fría y cruel. A quienes no son aptos para ser chunin les conviene seguir siendo genin. Aunque las recompensas de las misiones son menores, al menos los genin no tienen que enfrentarse al peligro, al menos, en tiempos de paz, no se enfrentan a misiones de combate peligrosas. Las misiones de rango D implican encontrar gatos, pasear perros y ocuparse de las trivialidades del vecindario. Son tareas comunes y mundanas, y son las misiones que los genin realizan con más frecuencia. Las misiones de rango C son principalmente misiones de escolta para comerciantes comunes, así como también realizar recados y entregar cartas para estos genin. Pero una vez que llegas a Chunin, aunque el enfoque sigue siendo escoltar y proteger, las cosas que se escoltan y las personas que se protegen son diferentes. Nadie puede garantizar que no ocurra nada inesperado. Naturaleza humana, y no, si fueras tú, ¿qué elegirías? Esto ni siquiera sería una opción para mí. Si todo va bien, mis compañeros deberían ser Shikamaru y Choji, así que sin duda habríamos entrado al aula de exámenes y no tendríamos que enfrentarnos a esta decisión, dijo Ino con gran confianza. Pero en su corazón, pensó: si pudiera elegir, ni siquiera iría a los exámenes Chunin. Si no fuera porque repetir curso es demasiado vergonzoso, podría haberme quedado en la Academia Ninja hasta el final de la serie. Inoichi Yamanaka preguntó: entonces, ¿qué pasaría si tuvieras que elegir? Entonces tomaría la deducción de 20 puntos. ¿Por qué? Ataca primero para tomar la iniciativa. Ataca después y deja que otros te controlen. A veces, estar un paso adelante es mucho más importante que esos 20 puntos. Jaja. Los pensamientos de Ino eran exactamente los que Inoichi Yamanaka esperaba. Era la elección que haría su pequeño jabalí. Súper valiente. La simulación en papel continuó. Después de que los examinados ocuparon sus lugares, el supervisor principal anunció las reglas del examen y 30 supervisores asistentes los monitorearon uno a uno, grabando en tiempo real. Luego entró en el segundo grupo de examinados. Esta simulación hizo que Inoichi Yamanaka descubriera otra cosa redundante. Parecía innecesario disfrazar a los examinados para proporcionar respuestas. Como resultado, algunos de los participantes del primer examen se quedaron sin trabajo sin saberlo. Esto se convirtió en el primer examen escrito en un auténtico coloso de intriga y engaño, donde ningún supervisor tuvo que intervenir. Solo debían llevar registros, vigilar de cerca a los examinados y asegurarse de que no cometieran errores.
Esto les parece muy injusto a algunos examinados. Después de todo, respondan correctamente, pero les roban las respuestas y pierden puntos por ello. Pero en realidad, no es así. Precisamente porque pueden resolver los problemas, poseen una base teórica y una reserva de conocimientos más sólidos, por lo que deben tener la misma fuerza. En el primer examen, esto se manifiesta como la capacidad de antirreconocimiento y transmisión de información falsa. Si no tienen esta capacidad, ser eliminados serían, en realidad, lo mejor. En primer lugar, con respecto a la selección de ninja, los ninja aún dependen más de la fuerza. Al final, deben hablar a través de habilidades como reconocimiento, antirreconocimiento y combate. En segundo lugar, desde la perspectiva de la utilización de recursos, un ninja con una rica base teórica y reserva de conocimiento es poco común y es un genio en cierto sentido. Por lo tanto, tales genios deben minimizar las pérdidas en el campo de batalla tanto como sea posible. Su etapa debería estar en campos como la investigación científica y la medicina, o en unidades especializadas como equipos de sellado, percepción y barrera. Eliminándolos para salvar a estas plántulas en lugar de dejar que estos débiles arriesguen sus vidas en la pista del segundo examen. La muerte de un ninja con una base teórica tan rica y una reserva de conocimiento tan completa es algo que la muerte de 10 ninjas competentes en combate no podría compensar. Si tienen la capacidad de aprobar el primer examen, entonces naturalmente tienen la capacidad de aprobar el segundo examen. Ser experto en estos métodos de inteligencia de combate no directo de reconocimiento y antirreconocimiento es suficiente para permanecer oculto en el segundo plano hasta la victoria. A menos que, su suerte sea realmente pésima. Y ni siquiera el sabio de los 6 caminos pudo controlar la mala suerte. Al terminar el simulacro de examen escrito, Inoichi Yamanaka calmó la seriedad y la tensión que sentía por su inmersión. Este plan, buscaré a alguien que haga una simulación mañana. A ver si hay algo más que deba cambiarse. En cuanto al descifrado, le pediré a la clase de análisis que elaborará uno. Hablando de la clase de análisis, Inoichi Yamanaka no pudo evitar reírse. La extraña pregunta que Ino mencionó antes la tomó para poner una prueba a sus compañeros de la clase de análisis. Después de medio día de forcejeo, solo 2 personas encontraron la respuesta correcta. Los demás se quedaron con la cabeza llena de frustración, en la casa del clan Nara, no lejos del clan Yamanaka. Shikamaru recibió la extraña pregunta que se le ocurrió a Ino del intermediario Nara Shikaku. Por supuesto, tanto él como su padre no sabían que era de Ino. Pensaron que era un problema que Inoichi Yamanaka había pensado. Nara Shikaku dijo: Mira, esta es una pregunta que me hizo hoy tu tío Inoichi. Durante nuestra charla, sacó a relucir este problema. Me pareció bastante interesante. ¿Qué te parece? Esta pregunta. Shikamaru tardó 20 minutos en encontrar la respuesta. Como se esperaba de mi hijo. Nara Shikaku estaba sumamente satisfecho. El coeficiente intelectual de su hijo, sin duda, heredó el suyo e incluso lo superó. Parecía haber tardado más de media hora. Esto se debía principalmente a que la pregunta era demasiado engañosa. A primera vista, deja atónito a uno, y tarda un poco en comprender lo que sucede. Al día siguiente, Ino, ayer escuché una pregunta muy interesante. Déjame ponerte a prueba. Le dijo Shikamaru a Ino con una expresión eufórica. Este es un problema muy especial. Para la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es la respuesta a esta pregunta? A, B, C o D. A, B, B, C, C, D, D. Para la segunda pregunta, el título de la quinta pregunta es... La pequeña mano de Ino presionó las cuerdas del buzen, silenciando el instrumento. Mirando a Shikamaru a los ojos, respondió secamente con 2 palabras. No puedo. Pero en su corazón estaba frustrada. Dios mío, ¿cómo se convirtió esto en ventas de exportación a nivel nacional? Ella nunca soñó que la pregunta que nosotros para engañar a su padre daría vueltas en círculos y finalmente terminaría en sus propias manos, siendo incluso utilizada por Shikamaru para ponerla a prueba. Shikamaru no le creyó en absoluto. ¿Cómo es posible? Ino, no puede ser más perezosa que yo, ¿verdad? No creía que un problema que él pudiera resolver, Ino no pudiera. Había verificado personalmente su inteligencia. Definitivamente estaba a su mismo nivel, o incluso un poco por encima. No puedo, era claramente solo pereza. Ino respiró hondo. Sis. ¿Qué clase de acusación a nivel del alma es esta? Ino lo fulminó con la mirada y se burló. Alguien sí que sabe muy bien de su propia pereza. Vaya, solo tengo miedo de meterme en problemas.
Y no tienes idea de lo molesta que es mi madre, molestándome en la oreja todo el día hasta que me salen callos, ya que me regañarán si lo hago y si no, ¿por qué debería hacerlo? Al oír esto, me pareció extrañamente lógico. Pero claro, Shikamaru, ¿estás seguro de que tu madre no te regaña por ser perezoso? Y mi madre me regaña con tanta insistencia, obligándome a practicar la técnica secreta familiar todos los días. ¿No tienes idea de por qué? ¿Por quién? No practiqué la técnica secreta de la familia. No practiqué ningún ninjutsu ni nada, ¿verdad? Shikamaru la miró. Con la idea de que un caballero no pelea con una dama en mente, simplemente apoyó la cabeza entre las manos y se acostó. Después de un tiempo, empezó a sentir cada vez más que perdía terreno, así que empezó a divagar, no sé quién aprendió los caracteres tan rápido. En cuanto mi madre se enteró, se acabó. Me obligó a aprenderlos. Esos caracteres tienen tantos trazos cada uno. Casi muero aprendiendo éndolos, es demasiado difícil para mí, es como vivir en la oscuridad. Y alguien toca la citara todos los días, Shikamaru pensó en el shakuhachi guardado en un estante alto y suspiró. Tener un amigo como Ino, quién sabe qué pecados cometieron en una vida pasada. O lo comparaban a él, ¿qué podría ser más trágico que esto? Desde que presenció las técnicas de lanzamiento de Ino y sus etéreos movimientos en los postes de flor de ciruelo ese día, ahora veía el sol antes del amanecer todos los días, está oscuro, oscuro hasta la médula. Él quería decir que no hay sol antes del amanecer, pero su madre dijo que el sol ya le estaba quemando las nalgas. Este sol antes del amanecer que le quema las nalgas era verdaderamente letal. Entonces, después de una serie de prácticas familiares de técnicas secretas y entrenamiento de taijutsu, estaría exhausto, y finalmente llegaría la hora del desayuno de Konoha. Pensar en ello le trajo lágrimas a los ojos, y no escuchó el alguien tras alguien de Shikamaru y era demasiado culpable para decir una sola palabra en refutación. Parecía, probablemente, que ella, la princesa Ino, de hecho le había causado algún trauma psicológico al niño, al menos el Shikamaru en la historia original definitivamente no era tan miserable. Sin embargo, la culpa de Ino llegó rápidamente y se fue con la misma rapidez, pensó para sí misma. Bueno, trabajar duro en la cultivación también es bueno. Si tu fuerza es más confiable en el futuro, puedo simplemente apoyarte a ti y a Choji y animarlos durante las misiones,